Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Y los héroes del canal. Continuamos con Como mago, quiero ser un espíritu heroico. Capítulo 0751. Armas espaciales. Cañón de riel. En un edificio cerca de la antigua ciudad del río Miyuan, el joven Matou Shinji estaba observando la batalla de oro y negro en el cielo distante, y una risa repugnante y podrida salió de su boca. Jajaja. Bien hecho, carilla. Este tipo de sonido no suena como algo que debería salir de la boca de un niño. Y detrás de Matou Shinji está Matou Carilla, cuyo rostro es opaco y parece un vegetal. Oh. Casi lo olvido. Matou Shinji se dio la vuelta y miró a Matou Carilla con malicia. ¿Ya no tienes tu propia conciencia ahora? Jejejeje. Sí, en este momento, Matou Shinji es en realidad el portador del gusano demoníaco parásito, y la persona que controla este cuerpo es Matou Zouken, quien afortunadamente sobrevivió bajo el poder mental de Rode. Resucitado a través del cuerpo de Matou Shinji 13, Matou Zouken usó los huevos de insecto restantes para controlar a Matou Carilla, que regresaba repentinamente, y forzó a los circuitos mágicos del oponente a abrirse sobregirando la vida de Matou Carilla, usándolo como una herramienta para participar en la guerra del Santo Grial. Que pagó fue el horrible rostro de Tom Yanye, su cabello blanco marchito y menos de 10 días de vida. El poder de Lancelot es bastante bueno, jeje. Berserker, ya que hemos perdido a Sakura Tousaka, usemos el poder de este espíritu heroico para recolectar algunos instrumentos nuevos. Probar brevemente la capacidad de combate de Berserker y observar la batalla en el cielo. Matou Zouken, que estaba bastante satisfecho con ello, comenzó a hacer otros planes. Esta vez, capturemos a esa chica, Tousaka Rin, como nuestra base. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? En ese momento, una voz apareció de repente detrás de él, causando que el cuerpo de Matou Zouken temblara inconscientemente. Aunque muera, nunca olvidará esta voz. El joven cuerpo se giró lentamente y lo que apareció en los ojos de Matou Zouken fue la existencia que tanto lo asustaba. Un hombre de cabello rojo, vestido con un traje blanco estilo gala, sosteniendo un bastón esmeralda en su mano izquierda, con una mirada humilde y respetuosa en su rostro, pero sus ojos siempre revelan la mirada aguda de un cazador. Rodfren Yugdo Mirenya, Matou Zouken tragó saliva inconscientemente y dio un paso atrás. Si era posible, no quería volver a ver a ese hombre en su vida. HMPH. Parece que has encontrado un nuevo cuerpo. Con una sonrisa en su rostro, Rhodes caminó lentamente hacia donde estaba Matou Zouken. Matou Carilla, quien había sido controlado y convertido en una marioneta, quiso dar un paso adelante para detener a Rhodes, pero fue arrastrado por una explosión mental y cayó al suelo inconsciente. Señor Rod, mirando al inconsciente Matou Carilla, Matou Zouken, que había perdido la capacidad de llamar a Servant para salvar su vida, renunció decisivamente a la dignidad de un gran mago, se inclinó frente a Rod como un lacayo y mostró una sonrisa halagadora. No lo sé, señor Rhodes. Está bien, ya no tienes que reírte más. Rode resopló y luego su tono se volvió frío, porque cuando pienso en tu apariencia original, me siento enfermo. Las palabras que Matou Zouken quería decir se quedaron ahogadas en su garganta. Un rastro de crueldad brilló en sus ojos, pero no se atrevió a mostrarlo frente a Rhodes. Solo pudo quedarse a un lado en silencio, esperando tranquilamente la decisión de Rhodes. Jeje. No te preocupes, no representas ninguna amenaza para mí y no tengo intención de tratar contigo ahora. Al ver la mirada sorprendida de Matou Zouken, Rhodes dijo con cierta diversión. Solo quiero recordarte que tengas cuidado en el cielo. Después de decir eso, Rhodes usó la transferencia espacial para desaparecer frente a Matou Zouken. Finalmente se fue. Al ver a Rhodes desaparecer, Matou Zouken exhaló un suspiro de alivio, pero inmediatamente se sintió atraído por lo que dijo Rhodes antes de irse. Mirando el cielo sobre su cabeza, Matou Zouken sintió un poco de miedo sin razón. Pase lo que pase, salgamos de aquí primero. En este momento, en la órbita del planeta Tierra, un cañón de riel satelital ha desplegado sus alas de hierro. En la pista de aceleración magnética compuesta por dos enormes estructuras mecánicas en la superficie superior e inferior, la luz eléctrica parpadeante forma gradualmente una densa red. Una barra de metal de tungsteno 677 con un peso de 500 toneladas fue expulsada desde la estructura tipo revólver en el centro del satélite y fue cargada al final de la órbita de aceleración mediante un cargador automático. El arma espacial, Vara de Dios está lista, cargada al 100%, la ubicación está bloqueada en la nueva área de la ciudad de Fuyuki City. Una voz mecánica llegó desde el satélite. En una de las naves de desembarco ligero, el capitán, que ya había recibido órdenes de Rod, captó la ubicación de la ciudad de Fuyuki a través de una cámara remota. Unos minutos más tarde, el acorazado leyó las lecturas de distorsión espacial de la nueva área de la ciudad de Fuyuki, y luego la enorme figura del demonio marino apareció sobre la nueva área de la ciudad. Ese es el objetivo que mencionaron los adultos. Cañones satelitales, cuidado, fuego. Siguiendo la orden del capitán, el cañón satélite que había sido preparado durante mucho tiempo estalló en una hermosa nube de relámpagos en la boca. Capítulo 0752. Calculando la restricción de la Tierra. El espacio temblaba, y tanto Artoria como Diarmuid podían sentirlo.
Aunque nunca lo habían visto en persona, los dos espíritus heroicos, que tenían algunos conocimientos de magia, reconocieron rápidamente que el rey de los conquistadores había encarcelado al monstruo marino con un gran hechizo prohibido llamado barrera inherente. Ahora, las fluctuaciones anormales en el espacio significaban que el rey de los conquistadores se estaba quedando sin fuerzas. Como era de esperar, después de una serie de crujidos crujientes, el espacio independiente creado por el ejército del rey se hizo añicos como un vidrio roto, y un enorme monstruo marino de 50 metros de altura y cubierto de sangre cayó del cielo. Se puede ver que el ejército del rey de los conquistadores y el demonio marino libraron una batalla desesperada en la barrera inherente, pero el resultado no favoreció a los espíritus heroicos. El ejército del rey de los conquistadores no pudo hacerle nada a este enorme monstruo, y con el colapso de la barrera inherente, el demonio marino traumatizado una vez más comenzó a capturar humanos para reponer su poder mágico, y se desconoce el paradero de Iskandar. ¿No puedes aguantar más? Diarmuid mostró una mirada renuente en su rostro, porque él y Artoria no habían pensado en una forma de matar al monstruo marino. Si se permite que los monstruos marinos sigan operando en esta zona urbana, el daño que causarán será incalculable. En este punto, no hay otra opción. El monstruo marino estaba a punto de escapar y Rhodes no sabía hacia dónde se dirigía. Artoria suspiró profundamente y miró a Diarmuid con una mirada decidida. Lancer, en realidad tengo una manera. Justo cuando Artoria estaba a punto de confesarle a Diarmuid que poseía un tesoro anticiudad, una sensación de crisis extremadamente grande de repente llenó su cuerpo, y las palabras que quería decir se ahogaron en su garganta. Esto es, Diarmuid también sintió el mismo peligro. Miró a su alrededor y finalmente fijó su mirada en el cielo. ¿Un ataque desde el cielo? En ese momento, tanto Diarmuid como Altria pensaron en el acorazado flotante perteneciente a la familia del árbol de los mil mundos. Fui descuidado. Después de todo, ¿por qué iba a creer las palabras de ese malvado hombre, Rod? Altria se sintió algo arrepentida y pensó que fue un error no seguir interrogando a Rode, aunque también sabía que no podía hacerle nada. Quizás debido al aura del futuro ganador de la Torre del Reloj, Waver, que estaba parado en la costa del río Weiyuan en este momento, también sintió instintivamente que algo andaba mal, por lo que usó el hechizo de comando para convocar a Iskandar sin dudarlo. Que reapareció frente a Weber, no lucía muy bien. Debido al consumo a gran escala de poder mágico en un corto periodo de tiempo, incluso mostró algunos signos de querer desaparecer. Sin embargo, Iskandar, que apareció de repente, ignoró la exclamación de Weber y arriesgó su vida para convocar el carro, detuvo directamente a Weber y luego se alejó. Ja. Realmente me engañaste, hermano Rhodes. El pálido Iskandar sonrió amargamente. No esperaba que tuvieras una carta del triunfo tan escondida. Batalla aérea mágica entre Gilgamesh y Lancelot también ha llegado a su fin. F-15, que se había transformado en un noble fantasma, realizó varias maniobras surrealistas en el aire, pero los noble fantasmas que volaron desde Vimana ya habían rodeado al avión de combate que había disparado el misil al aire. Por la presión de la muerte inevitable y el resentimiento por haber sido derrotado por Rhodes, Gilgamesh fue mucho más cauteloso esta vez. No se involucró en una lucha maniobrable con Lancelot, sino que confió en la velocidad de Vimana para dispararle a Lancelot desde la distancia. Esto se conoce comúnmente como volar una cometa. En ese momento, los cambios en el cielo también atrajeron la atención de Gilgamesh. Eso es, a Gilgamesh se le erizaron los pelos al sentir la sensación de crisis que se acercaba a una velocidad de decenas de mach. Recordó el paisaje que vio a través de la estrella de la omnisciencia y la omnipotencia, esos cañones satelitales suspendidos en órbita con 4 alas de acero. Ese hombre. ¿Realmente utilizaron esas armas? Justo cuando Gilgamesh estaba inseguro y no podía controlar a Vimana con todo su corazón, Lancelot aprovechó la oportunidad para alcanzarlo a toda velocidad. El demonizado F-15 agotó todo su poder y finalmente se convirtió en un pedazo de chatarra, pero esto también le permitió a Lancelot acercarse a Vimana. Rugido. Con un rugido, el caballero que emitía energía negra saltó y aterrizó pesadamente en el casco de Vimana, agitando la luz del lago sin remordimientos y corrió hacia Gilgamesh. ¡Tú, perro rabioso! Furioso por el comportamiento de Lancelot, Gilgamesh disparó un total de 12 tesoros de nivel A para detener el ataque de Lancelot, lo que también le hizo perder por completo el mejor momento para escapar. En Fuyuki, en un edificio lejos del campo de batalla. Jeje. Al percibir que el poder se acercaba gradualmente, Rhodes sonrió con desdén mientras jugaba con el bastón esmeralda que tenía en la mano. Será mejor que aceptes este gran regalo mío, Gaia, Alaya. Capítulo 0753. El Sea Demon Marshall se hundió. Estallido. Como si un dios hubiera descendido del cielo, un gran impacto resonó en el cielo. Las nubes originalmente espesas se dispersaron por la llegada de una fuerza tan poderosa, y la luz de la luna que aprovechó la oportunidad para caer fue eclipsada por una luz aún más fuerte. Esto no es un adjetivo, sino una declaración de lo que vieron todos los que estaban en la escena. 500 toneladas atraviesa la atmósfera a una velocidad de decenas de mach, precipitándose directamente desde la órbita hacia la superficie del planeta. Debido a su alta velocidad y al calor excesivo que transporta al atravesar la atmósfera, la superficie de la barra de tungsteno brilla con una fuerte luz naranja rojiza y ha dejado una cola naranja de varios kilómetros de largo. Esta escena milagrosa conmocionó instantáneamente a todos los presentes.
Artoria y Diarmuid, que se encontraban en un lugar relacionado con la mitología nórdica, pensaron inconscientemente en la escena del mito en la que el dios nórdico Odín lanzó la declaración de los dioses. Meteorito cayendo del cielo, destellando con una luz fuerte y portando el poder de destruirlo todo. Los enemigos atrapados por el arma mágica no pudieron evitarlo, tal como el juicio del cielo. En ese momento, incluso el monstruo marino inconsciente levantó la cabeza instintivamente. El mariscal que vivía en el cuerpo del monstruo marino se quedó atónito cuando vio esta luz incomparablemente hermosa. Por el ojo humano, con una temperatura de miles de grados comparable a la de la corona solar, y una varilla de tungsteno tan poderosa como un trueno, el arma espacial vara de Dios golpeó con precisión al demonio del mar. No hubo los llamados rugidos de dolor, ni hubo ningún paisaje magnífico o impactante, porque en ese momento, la visión de todos estaba oscurecida por la poderosa luz. Después de un estallido de luz fuerte, un ruido bajo y pesado acompañado de una fuerte onda expansiva llegó tarde. La fuerte luz blanca se detuvo, mirando desde la distancia, todavía se podía ver la nube en forma de hongo elevándose a decenas de metros de altura, y debido a la fuerza del impacto, la energía comenzó a cortarse una tras otra, y la ciudad gradualmente perdió su luz. Esta escena no estaría fuera de lugar si estuviera acompañada por una canción divina de explosión nuclear. En este momento, la nueva zona de la ciudad de Fuyuki City es completamente irreconocible en comparación con su apariencia original. El poder de las armas cinéticas basadas en el espacio no es inferior al de las bombas nucleares convencionales, excepto que no hay radiación. La mayor parte de la nueva zona de la ciudad y varias manzanas se han convertido en un enorme pozo de varios kilómetros de ancho y 10 metros de profundidad en el centro, lo que es suficiente para explicar todo. Podría causar una sola vara de Dios. Si Tamamo no Mae hubiera ordenado que se dispararan 10 cañones de riel simultáneamente hace poco, ¿qué habría sucedido en la ciudad de Fuyuki? Supongo que la nación insular habría tenido otra gran bahía. Artoria, Diarmuid y Gilgamesh, quienes fueron inmovilizados por Lancelot y no pudieron liberarse, quedaron atrapados en la explosión y desaparecieron sin dejar rastro. En el cielo lejano, Iskandar, que afortunadamente había escapado de la explosión, miró en estado de shock la escena frente a él, mientras que Weber ya se había desmayado debido a la dificultad para respirar porque la escena frente a él era demasiado horrorosa. Aunque estaba mentalmente preparado, no esperaba que fuera tan asombroso después de verlo realmente. Después de un rato, Iskandar suspiró en silencio, luego se dio la vuelta y miró a Rhodes, quien había aparecido en su carro en algún momento. Muchas gracias, hermano Rhodes. Si no fuera por tu recordatorio, ya habría regresado al Valhalla en mi estado debilitado, ¿verdad? No tienes que agradecerme. Hice esto solo porque no quería que te fueras tan temprano. Rhodes agitó la mano con indiferencia. Después de todo, esta guerra del Santo Grial es el teatro que decidí. Si los participantes se van temprano, me aburriré mucho. ¿Aburrido? Iskandar entrecerró los ojos y miró al mago de blanco con expresión seria. ¿La guerra del Santo Grial es solo un juego para ti? ¿Qué piensas? Rhodes se rió entre dientes y señaló el lugar donde originalmente se encontraba la nueva ciudad, que se había convertido en nada. ¿No es esa prueba suficiente? De hecho, en ese momento, incluso pensé que era el trueno de Zeus. Mientras decía esto, Iskandar inconscientemente se tocó la barbilla, con un destello de luz en sus ojos. ¿Es este el poder llamado tecnología? Para ser precisos, uso tecnología mágica, dijo Rhodes sonriendo misteriosamente. Bueno. Pero ahora que lo he dicho, no entiendes lo que digo, ¿verdad? Adiós, rey de los conquistadores. Espero que puedas darme una mejor actuación la próxima vez que nos veamos. Después de decir eso, la figura de Rhodes se desvaneció gradualmente, y en solo unos segundos desapareció por completo frente a Iskandar. Este no es el cuerpo real de Rhodes, sino solo una ilusión creada por el poder de la mente. Es cierto. Cuando estaba vivo, no entendía muy bien los pensamientos de ustedes, los magos. Al ver a Rhodes desaparecer, Iskandar se rascó la cabeza con una sonrisa irónica, luego su rostro se enderezó. Espero conocerte la próxima vez, rey de las estrellas. Capítulo 0754 Shirou Emiya asume la culpa. Después de que Iskandar se fuera, varias explosiones ocurrieron repentinamente en algún lugar de las ruinas del nuevo distrito de la ciudad de Dongyu. Varios rayos de luz dorados atravesaron el humo y el polvo que llenaron el aire después de la explosión. Al mismo tiempo, un rugido que parecía provenir de una antigua bestia demoníaca vino de algún lugar subterráneo. Uf. El rugido fue interrumpido a la fuerza, y luego un gruñido frío también vino desde el subsuelo. ¿Quién te dio permiso para ladrarme? Maldito perro rabioso. En el centro de las ruinas, la magia dorada se extendió desde el costado de Gilgamesh, y la cadena del cielo liberada de las ondas doradas ató firmemente a Lancelot frente a Gilgamesh. Lo que interrumpió el rugido de Lancelot fue la espada espiral Karadboga. Espiral atravesó el abdomen izquierdo de Lancelot, creando un agujero tan grande como una cabeza. Por el deseo de sobrevivir, Lancelot comenzó a absorber frenéticamente el poder mágico de su maestro. Y la condición actual de Gilgamesh definitivamente no es buena. La mayor parte de su poder mágico se utilizó para activar el poder del tesoro, y su cuerpo estaba cubierto de rastros de quemaduras por altas temperaturas. El rostro del rey de oro estaba cubierto de sangre, e incluso las puntas de su cabello tenían grandes marcas de quemaduras. Parecía extremadamente avergonzado. Dorada quedó completamente destrozada. Esta vez, para defenderse del ataque espacial de la vara de Dios, más de 20 artefactos defensivos del tesoro de Gilgamesh fueron completamente destruidos.
Sin embargo, Gilgamesh, gravemente herido, pareció haber despertado su ferocidad. Abandonó su deber como arquero, blandió un antiguo martillo de guerra de estilo nórdico en su mano y lo estrelló con fuerza contra Lancelot. Auge. Rugido. Que fue atacado, comenzó a luchar violentamente, tratando de liberarse de las ataduras de las cadenas celestiales, pero Gilgamesh no tenía intención de retirarse. Después de guardar su martillo de guerra, sacó la espada en el árbol, que tenía una estrecha relación con la Excalibur en la piedra. Esta guerra del Santo Grial es realmente interesante. Con una mueca de desprecio, Gilgamesh miró inadvertidamente la espada negra en la mano de Lancelot. Originalmente, era un tesoro de clase A la par de las legendarias espadas sagradas británicas Espada de la Victoria Prometida y Espada de la Victoria Rotatoria, llamada Lago de la Luz sin remordimientos. Sin embargo, en este momento, estaba cubierto de polvo porque había matado a sus propios colegas, y se convirtió en una espada mágica negra que mata dragones. El modelo de la caballería, el más noble caballero del lago, el más valiente caballero de los caballeros de la mesa redonda, ¿no crees que estas palabras están llenas de ironía cuando las escuchas ahora, Lancelot? No disimulada de Gilgamesh enfureció a Lancelot. Las cadenas que originalmente se usaban para sujetar a los dioses no tenían mucho control sobre los humanos. En un ataque de ira, Lancelot se liberó fácilmente de los grilletes de las cadenas celestiales y la espada de magia negra cayó hacia la cabeza de Gilgamesh. Como era de esperar, has perdido la cabeza. Gilgamesh dio un paso atrás, bloqueó el ataque furioso de Lancelot con la espada en el árbol en su mano derecha y sacó el tesoro llamado el trueno de Indra con su mano izquierda. Un rayo que iluminó la tierra, el caballero negro, gravemente herido, fue derribado fácilmente y la espada se le escapó de la mano y desapareció en el aire como una luz negra. Fue una invocación obligatoria del sello de comando. En la ciudad de Fuyuki, Rod abrió lentamente los ojos después de hablar con Iskandar a través de su avatar. Miró las ruinas de la nueva zona de la ciudad a lo lejos, donde aún se elevaba humo, y una mueca de desprecio apareció en su rostro. El arma espacial con un poder misterioso golpeó de frente la vena espiritual, lo que fue como perforar una aguja en la aorta humana. Para Gaia, la conciencia de la Tierra, el daño fue desastroso. La evidencia más directa es que, según los informes de detección de la nave espacial extraterrestre, se produjeron fuertes terremotos de diversos grados en varios lugares de las 4 islas de la nación insular, con una magnitud de aproximadamente 4,5 a 5. En un momento dado, causó pánico en toda la nación insular, y surgieron todo tipo de monstruos y demonios, que difundían cultos uno tras otro. HMPH. ¿Qué te parece, Gaia? ¿Sientes el dolor? Había un dejo de placer por la venganza en el tono de Rod. En aquel entonces, su propio poder aún era débil. Aunque podía resistir, no podía hacerles nada a Gaia y Alaya, que estaban en el nivel de conciencia celestial. Pero ahora, no solo tenía el poder para contraatacar, sino que también tenía la fuerza para erradicar por completo a sus enemigos. Además, si el ataque de ahora también matara al joven Shiro Emiya, no solo sería una gran pérdida para Alaya, sino también un duro golpe para el Rod Vortex, el poder que controla la dirección del mundo. Sin duda, esta fue una gran oportunidad para Rhodes, quien siempre había querido observar cómo el vórtice de origen corregía el mundo. Por lo tanto, justo antes de que terminara el ataque, Rhodes ya se había puesto en contacto con las fuerzas de los 1000 árboles del mundo estacionadas alrededor del mundo para ayudar en la observación. Emiya Shirou. No te mataré a propósito, pero si mueres en este ataque, no será mi culpa. Capítulo 0755 El débil mató Utarilla. Plenamente las miserables condiciones en el nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki, Rhodes recordó de repente que parecía haberse olvidado de cierto rey artúrico. Sí. Parece que Artoria volverá a guardarme rencor durante mucho tiempo. Rhodes se rió entre dientes y habló en un tono despreocupado. ¿A Rhodes le importan los sentimientos de Altria? A él no le importó. Después de usar su poder mental para percibir que la otra parte solo estaba herida, pero que su vida no corría peligro, ya no prestó atención a los sentimientos de la otra parte. Después de todo, había muchas chicas hermosas de todo tipo en la familia del árbol de los 1000 mundos. Podría ser una experiencia diferente entrenarlas, pero Rhodes no estaba interesado en eso en ese momento. Rhodes, que flotaba sobre las enormes ruinas gracias a la levitación, observó el suelo profundo que había quedado expuesto por el bombardeo del cañón orbital que se encontraba debajo. Desde allí, pudo percibir claramente una emoción que era extremadamente similar a la de un humano. Miedo, resentimiento, conmoción, ira, impotencia y una magia turbia que la gente común no puede sentir, pero que puede descubrirse fácilmente si hay un mago aquí. En ese momento, las venas espirituales de la ciudad de Fuyuki quedaron expuestas debido al cañón orbital con un poder misterioso. Las venas espirituales gemían por su propio dolor, pero Rhodes las descubrió accidentalmente. Bingo. Parece que podemos obtener buenos resultados esta vez. Rhodes se rió entre dientes y su poder espiritual se vertió inmediatamente en la vena espiritual. Parece que ahora podemos tener un contacto más íntimo, Gaia. ¿Qué diablos es esto? Sakato Kyomi, quien había sido arrojado a un lado por Gilgamesh anteriormente, abrió la boca con sorpresa mientras miraba el nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki que se había convertido en un sumidero en la distancia. ¿Es este un tesoro anti-ciudad? ¿Un tesoro antinacional? No, si tiene este tipo de poder, debe ser al menos de nivel A. ¿Quién es? ¿Es saber? O tal vez. En pánico, Sakato Kyomi hizo varias conjeturas, pero había una idea que rondaba su mente, pero simplemente no se atrevía a creerla.
Este poderoso ataque proviene del árbol Rengie. De parte de Rod Foraine, feliz cumpleaños. Aunque era un poco difícil de creer, desde que vio el sol y la batalla entre él y Gilgamesh, Sakatokiyomi siempre había considerado que la amenaza de Rhodes era extremadamente alta, e incluso pensó que solo la espada de la separación podía competir con Rhodes. Gracias al contrato, Toho Sakatokiyomi aún puede sentir la existencia de Gilgamesh y sigue luchando. Aunque Gilgamesh se encuentra en muy malas condiciones en este momento y está absorbiendo su propio poder mágico a una velocidad muy rápida, todavía tiene la ventaja en la batalla, lo que hace que Toho Sakatokiyomi se sienta mucho más a gusto. En ese momento, el instinto del mago hizo que Toho Sakatokiyomi abandonara inconscientemente su posición original, y los insectos venenosos envueltos en un poder mágico turbio también volaron sobre el lugar donde originalmente estaba parado. Bicho. Devora a este hombre por completo. Una voz ronca y decadente, como el susurro de un demonio, salió de la boca de Matou Kariya, quien apareció detrás de Sakatokiyomi en algún momento. Fue tratado completamente como un consumible y convertido en un muñeco. Era incluso más explosivo e irracional que en la obra original, y solo su odio magnificado por Sakatokiyomi respaldaba sus acciones actuales. Si Berserker es un loco entre los sirvientes, entonces en este momento, Matou Kariya es un loco entre los maestros. ¿Matou Kariya? Sakatokiyomi miró a este familiar conocido frente a él con algo de duda, sintiendo el aura loca que venía de él, y inconscientemente apretó la varita rubí en su mano. Toho Sakatokiyomi. Matarte. Matarte. Después de escuchar la voz de Toho Sakatokiyomi, Matou Kariya de repente se puso violento. El poder mágico en su cuerpo comenzó a correr de forma descontrolada, impactando sus circuitos mágicos, que no eran muy sólidos para empezar. El enjambre de insectos mágicos estimulado por el poder mágico también se volvió maníaco y se precipitó hacia Toho Sakatokiyomi. Frente al agresivo enjambre de insectos, Toho Sakatokiyomi simplemente agitó la varita mágica en su mano con calma. Las llamas se liberaron de sus manos, formando un río abrasador que quemó a todos los insectos demoníacos que corrían hacia él. En la obra original, incluso los insectos demoníacos que habían sido cultivados por Matou Kuran durante cientos de años no podían soportar las llamas de Sakatokiyomi, y mucho menos estos insectos larvarios que fueron catalizados temporalmente. Matou Kariya, ¿lo han convertido en una marioneta? Al mirar al hombre familiar pero desconocido frente a él, los ojos de Sakatokiyomi revelaron un tipo diferente de mirada compleja. Como un mago poderoso, superado solo por Kenet en la Cuarta Guerra del Santo Grial en la obra original, notó fácilmente el estado actual de Matou Kariya. 4. Aunque te odio como persona, aún somos conocidos que crecimos juntos. Déjame darte descanso en paz. Sakatokiyomi agitó su traje mágico en forma de bastón, y antes de que Matou Kariya pudiera reaccionar, las llamas abrasadoras lo habían envuelto por completo. Había sido quemado por las llamas, rodó por las escaleras llorando. Sakatokiyomi ya no le prestaba atención al hombre lastimoso. En su opinión, era imposible que alguien sobreviviera a la quema de una llama con una temperatura de casi 1000 grados. Capítulo 0756. Chonye quiere ser el líder. En el callejón oscuro, Matou Zouken guardó la luz lavanda en su mano. Bajo su sanación, un hombre que había desafiado imprudentemente al mago local más fuerte de la ciudad de Fuyuki y finalmente fue quemado por las llamas hasta el punto en que su madre no pudo reconocerlo, finalmente recibió una nueva vida. Como precio, los 10 días de vida que le quedaban al hombre se redujeron en 2 días más. Parece que el control de las larvas sobre este pedazo de basura no es suficiente. No esperaba que tuviera tanto rencor contra Sakatokiyomi. Matou Zouken maldijo furiosamente en voz baja. Al mismo tiempo, su odio hacia Rhodes, el culpable de destruir el enjambre de insectos que había cultivado durante cientos de años y que ya había alcanzado la madurez, se profundizó. Entonces ahora, ¿qué debería hacer este tipo? Después de resolver el problema de Matou Kariya, Matou Zouken dirigió su atención al otro lado. Allí, Berserker Lancelot estaba de pie en silencio junto al Matou Kariya que había escapado. Por su instinto como sirviente y caballero, todavía tenía la 13ª conciencia para proteger a su maestro. La condición de Lancelot en ese momento no era nada buena. No solo su lesión se agravó por el hecho de que Gilgamesh aprovechó la oportunidad cuando la vara de Dios descendió y atravesó su cintura y costillas con cara de boga, sino que su ataque posterior después de abandonar todas las defensas fue bloqueado, y fue atacado de frente por el trueno de Indra. En ese momento, partículas de luz esporádicas flotaban alrededor del borde del cuerpo de Lancelot. Esto era una señal de que la estructura espiritual del espíritu heroico estaba perdiendo estabilidad. Como gran mago, Zouken Matou naturalmente notó esto. Si lo dejo así, probablemente moriré pronto por mis heridas y falta de maná, ¿verdad? No puedo hacer eso. Acercándose silenciosamente frente a Lancelot, Matou Zouken, cuyo cuerpo actual era el de un niño pequeño, presionó su palma sobre el muslo izquierdo de Lancelot, y la luz lavanda que representaba la magia curativa de la familia Matou apareció nuevamente. Debido al impacto del ataque de Rode, el enjambre de insectos que Matou Zouken había alimentado durante cientos de años fue desperdiciado, y la residencia Matou, su propio taller de magia que sirvió como base de su proyecto del Santo Grial Negro, también fue completamente destruido. Se podría decir que es un caso típico de regreso a la era anterior a la liberación de la noche a la mañana. Ahora, con las larvas que acababan de eclosionar, simplemente no tenía el capital para continuar con el plan del Santo Grial Negro.
Su plan anterior de saquear Toosaka Rin como nido solo se debía al resentimiento hacia Toosaka Tokyo por retrasarlo durante un año, lo que provocó que el plan no se implementara con éxito, por lo que lo dijo casualmente. Después de todo, no tenía suficientes bichos de la lujuria maduros como medio para transformar la base mágica humana. Incluso Matou Zouken, que había sido completamente controlado por la obsesión y se había perdido a sí mismo, sintió que usar bichos de la lujuria jóvenes no era confiable. Por lo tanto, ahora Zouken Matou realmente tiene la intención de competir por el ganador final de esta guerra del Santo Grial, por lo que la existencia de Lancelot es necesaria. Así pues, caballero antiguo. Debes vivir bien antes de que exprima tu último centavo en una tierra extranjera. Por otro lado, una pequeña conmoción estalló en la iglesia de la ciudad de Fuyuki. No hay duda de que los ataques con armas espaciales son extremadamente letales. En cuanto a la magnitud de esto, ni siquiera Estados Unidos, que fue el primero en proponer el concepto de la vara de Dios, puede estimarlo, sin mencionar al clero que está inmerso en el pasado y la teología todo el día. Por lo tanto, en el momento en que cayó la vara de Dios, Yuan Fengli incluso pensó que algo sucedió en el suelo que enfureció al Señor Supremo, por lo que trajo este castigo. Sin embargo, pronto se confirmó que todo esto era un producto artificial. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de guardar la Biblia en su mano y terminar de leer, Kotomine Ri estaba parada al pie de la montaña frente a la entrada de la iglesia, mirando hacia el nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki debajo de la montaña que había sido completamente reducido a ruinas, y suspiró. De la ciudad y la muerte de cientos de miles de ciudadanos inocentes fueron un gran golpe para Kotomine Risei, quien tenía una visión relativamente positiva de la vida. Sin embargo, tenemos que admitir una cosa, padre Risei el joven, el asistente que había estado en contacto con Kotomine Risei, encendió un cigarrillo, respiró profundamente y exhaló un anillo de humo. Gracias a este ataque, no tenemos que preocuparnos por ocultar los rastros del muelle de la ciudad de Fuyuki. Al mismo tiempo, como todos los reporteros están muertos, también podemos usar la caída del meteorito como excusa para encubrirlo todo. Ah. Espero que una escena así no vuelva a ocurrir nunca más. Después de escuchar las palabras del hombre, Kotomine Risei, que había estado en silencio durante mucho tiempo, dibujó silenciosamente una cruz en su pecho. En este momento, Rod, el culpable que causó la destrucción total del nuevo distrito, ha regresado al castillo de Innsbern. Ahora se está preparando para devorar por completo el poder de toda la vena espiritual de la ciudad de Fuyuki. Capítulo 0757 Feliz Padre Mappo. Roma, Vaticano, sede de la Santa Sede. La oscura catedral del Vaticano se encuentra el desconocido departamento secreto de la iglesia, el departamento enterrado. Oh, Fuyuki. En una oficina con un estilo de decoración simple, que era algo así como el estilo de la aristocracia europea medieval, un joven vestido con ropa blanca miraba los documentos frente a él con una mirada interesada. Sí, la iglesia especuló que fue causado por el espíritu heroico que usó un tesoro. El sacerdote de mediana edad que fue enviado a comunicarse con la agencia funeraria tragó saliva y mientras maldecía a esos cardenales sin escrúpulos en su corazón, reprimió su miedo interior y miró directamente al joven frente a él, o más bien, al monstruo con apariencia de un joven. Ocupa el puesto 20 entre los 27 apóstoles muertos más difíciles enumerados por la iglesia, también conocidos como los 27 ancestros de los apóstoles muertos, pero su poder de combate se encuentra entre los 10 mejores apóstoles muertos super. Meilian Salomón. Sinceramente hablando, ante tal existencia, el sacerdote fue muy valiente al no caer de rodillas en el acto. Aunque la Guerra del Santo Grial es una ceremonia reconocida conjuntamente por la Iglesia y la Asociación Mágica después de una consulta, todavía es demasiado escandaloso ignorar las bajas de civiles y matar abiertamente a personas en la ciudad. El sacerdote repitió con tono rígido lo que le había enseñado un cardenal, pero antes de que pudiera terminar, fue interrumpido por la risa de Meilian. Jaja. Además, un arma con una fuerza tan poderosa cayó en manos de un mago. Esos ancianos de las altas esferas de la iglesia están empezando a inquietarse. ¿Tengo razón, padre? Meilian se burló, golpeó el informe en su mano y dijo sin dudarlo. El poder destructivo de esta escala no es menor que el de las llamadas armas nucleares creadas por los seres humanos. Esos viejos deberían estar muy preocupados ahora, ¿no? Si esta cosa es lanzada contra el Vaticano. Señor, tenga cuidado con sus palabras, dijo el sacerdote con voz temblorosa, reprimiendo el miedo en su corazón. Al fin y al cabo, la agencia funeraria para la que usted trabaja sigue siendo una filial de la iglesia. Es solo de nombre. Meilian ignoró la humilde y ridícula amenaza del sacerdote, arrojó el informe que tenía en la mano sobre la mesa y dijo. Vuelve y reporta. Nosotros, la agencia de funerales, hemos aceptado esta misión. Después de que Meilian Solomon asumiera la tarea, se colocó un documento en el escritorio de Rhodes, que registraba la dinámica del mecanismo de entierro. Meilian Solomon, ¿es ese el tipo que fue enviado esta vez? Al mirar la información en su mano, Rhodes metió con indiferencia todos los papeles en el bote de basura a su lado y abrió la boca. Luego, un trozo de carne que había sido cocinado y cubierto con salsa fue tomado con palillos sostenidos por una mano delgada y puesto en la boca de Rhodes. Querida, ¿cómo es la habilidad culinaria de Tamamo no Mae? Aún manteniendo la postura de sostener los palillos, Tamamo no Mae mostró una sonrisa amable, que la hizo parecer una esposa y madre calificada. Por supuesto, la premisa es olvidarse de su plan anterior de bombardear la ciudad de Fuyuki con 10 cañones de riel.
Debido a que el nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki fue atacado por un meteorito, el plan original de Tamamo no Mae de pasar un dulce mundo de dos con su esposo para hacer las paces se arruinó por completo. En su desesperación, los dos tuvieron que quedarse en la habitación en la cima del castillo Innsbern y comer una olla caliente. Después de masticar algunos bocados y tragar completamente la carne en su boca, Rhodes miró a Tamamo no Mae que tenía una mirada de anticipación en su rostro y dijo sin expresión. Está un poco recocido. Oh. Mi marido me está intimidando. No. Estoy diciendo la verdad. Rhodes tomó un trozo de carne con palillos y lo puso en la sopa caliente que tenía frente a él. Puso los ojos en blanco y miró a Tamamo no Mae. Además, es solo una olla caliente. ¿De qué tipo de habilidades culinarias puedes hablar? Uf. Tamamo no Mae hinchó la cara y se dio la vuelta con mal humor. Rhodes la ignoró. Después de pasar tanto tiempo con ella, había entendido por completo los trucos del zorro. Como era de esperar, después de darse cuenta de que su método de retirarse para avanzar no funcionó, Tamamo no Mae olvidó rápidamente la falta de respeto de Rhodes hacia él en ese momento, y con una mirada de suficiencia en su rostro, se acercó con la cola detrás de él. La comida en olla caliente no tomó mucho tiempo, pero como se usaron ingredientes cuidadosamente seleccionados, sabía bastante bien. Después de haber disfrutado de una buena comida y una buena bebida, Rhodes se recostó cómodamente sobre la cola de Tamamo no Mae, lo que Rhodes pensó que era una de las pocas buenas cualidades de Tamamo no Mae. Esposo, no se sabe si era real o falso. Tamamo no Mae, que había bebido un poco de vino, tenía el rostro sonrosado. Bajó la cabeza y miró a la persona que tenía delante. Su pelo largo rozaba de vez en cuando la nariz del hombre. ¿En qué estás pensando? Yo. Me pregunto cómo puedo aplastar con más gracia a todos los enemigos que tengo frente a mí, respondió Rhodes con desaprobación. ¿Enamoramiento elegante? Tamamo no Mae sacudió las orejas y una mirada de desdén apareció en su rostro. Ella conocía la carta del triunfo de Rhodes. 15 acorazados se dirigían hacia la tierra con aire arrogante. ¿Qué hay que pensar con este resultado ya determinado? Tamamo no Mae frunció los labios, y luego una sonrisa encantadora apareció en su rostro. No pienses más en eso, esposo, hagamos algo feliz. Capítulo 0758 El zorro. Después de varias horas de ejercicio físico que era popular entre el pueblo, Rhodes, jadeante, finalmente alimentó a un zorro que estaba de muy buen humor. Después de haber sido sublimado de un cuerpo humano a un emperador, todavía se ve eclipsado por la existencia de un espíritu heroico. Si se calcula en función de valores numéricos, la durabilidad física de Rhodes solo puede considerarse en el nivel E. Ha entrado en el reino de los espíritus heroicos, pero todavía está completamente en el fondo. Aunque si usa el poder de la antorcha estelar para fortalecer su cuerpo, Rhodes también puede transformarse en un monstruo musculoso que puede destrozar la tierra de un solo golpe, pero ¿para qué molestarse? Ya que tienes un poder mental tan fuerte, ¿no sería más eficiente usarlo directamente en los medios de ataque? Usarlo para fortalecer el cuerpo y luego enfrentarse al enemigo en combate cuerpo a cuerpo no solo era antiestético, sino también extremadamente estúpido en opinión de Rhodes. Después de comer y beber, solo pienso en el sexo. Las palabras transmitidas por nuestros antepasados son realmente ciertas. Al mirar el cuerpo blanco de un chico dormido en la cama, que era apenas visible debajo de la colcha, Rhodes suspiró, se arregló el maquillaje, salió silenciosamente de la habitación y caminó hacia el vestíbulo subterráneo del castillo. Por orden de Rhodes, el lugar fue transformado hasta cierto punto por los magos de la familia Qianjiesu, y fue utilizado como taller de magia durante el período en que Rhodes devoró las venas de tierra de la ciudad de Fuyuki. Kenneth está muy asustado ahora. Este pánico no solo proviene de la tortura física, sino también de la tortura mental. Toda esta presión vino de presenciar la fuerza de Rhodes en el campo de la magia, que destrozó su confianza en sí mismo habitual, así como la humillación provocada por su prometida Sora atacándolo para arrebatarle los sellos de comando, y mostrando afecto con la bestia Diarmuid frente a él. Cambió las reglas de la guerra del Santo Grial, revirtiendo la combinación de tener él mismo los sellos de comando y Sora proporcionando el poder mágico para que Diarmuid apareciera en el mundo. Ahora, Sora posee los sellos de mando y se convierte en la fuente del poder mágico de Diarmuid. Durante este tiempo, Kainet había estado soportando el ridículo intencional o no de su prometida, quien se humilló al mostrar intimidad con Diarmuid, y al enfrentarse a Sora, quien tenía un Servant, no tuvo más remedio que soportarlo en silencio. No se preocupe, Lord Kenneth. La razón por la que actué de esta manera es porque Lord Sora usó el hechizo de comando. Ahora que he declarado mi lealtad a Lord Kenneth, yo, Diarmuid, siempre seré su súbdito. Diarmuid dijo esto mientras se arrodillaba frente a Sora, dándole la espalda. Sin embargo, a los ojos de Kenneth, esto era una humillación despiadada. No era una persona de mente abierta. Ser traicionado por su prometida y que le quitaran su sello de mando ya era una vergüenza para toda la vida. Y ahora, el amante de su prometida todavía mostraba esa actitud de lástima frente a él. Sal de aquí. No necesito tu compasión, maldito traidor. Luego, con un resoplido, ahuyentó a Diarmuid, que parecía decepcionado. Esta situación duró casi 2 días, hasta que en la noche del segundo día, en la batalla conjunta contra los monstruos marinos, la devastadora vara de Dios se convirtió en la gota que colmó el vaso, y las frágiles defensas psicológicas de Kenneth colapsaron por completo esa noche. Con Diarmuid todavía estaba allí, por lo que no pensaría que se trataba del tesoro de algún espíritu heroico. Podía ver claramente la varilla de tungsteno destellando con una intensa luz naranja a través de los ojos de Diarmuid.
Rodfren Yugdombrenia, ni yo ni todo el lado místico podemos enfrentarnos a un enemigo así, Sora. Te quedarás en esta ciudad maldita y te ahogarás con ese traidor de Diarmuid. Pensando en esto, Kenneth reservó en secreto un vuelo de regreso a Londres sin el conocimiento de Sora. De hecho, no había necesidad de hacerlo en secreto, porque Sora estaba ocupado demostrándole su afecto a Diarmuid y no vigilaba a Kenneth en absoluto. Ahora, Kenneth estaba sentado en el taxi y se dirigía al aeropuerto. Al mismo tiempo, una figura alta, delgada y decadente en otro lugar recibió información sobre las acciones de Kenneth. ¿Quieres decir, Kenneth Archibald tomó un taxi al aeropuerto de Fuyuki solo sin un servant? Emilia Kiritsugu levantó la cabeza con sorpresa y miró al limpiador de la familia Chikaiju frente a él. Sí, y la otra parte no liberó ningún demonio de advertencia. Parece que, ¿están corriendo para salvar sus vidas? El limpiador dudó y dijo. ¿Qué está haciendo? ¿Intenta escapar? Emilia Kiritsugu no habló. Después de un momento de silencio, miró hacia arriba y le dijo a la persona que tenía frente a él. Ve tú primero, yo me encargaré de este asunto. Sí. La otra parte asintió, se dio la vuelta y salió de la habitación. Kiritsugu Emilia metió la mano en su ropa y agarró la pistola Thompson utilizada para disparar la bala de origen, con una mirada incierta en su rostro. Capítulo 0759 Recarga tu factura telefónica y obtén una tropa gratis. Un desastre de meteorito no es un asunto menor, además sus consecuencias son la destrucción de casi la mitad de la ciudad y la muerte y heridas de más de 100.000 ciudadanos. La compañía de la Fuerza de Autodefensa Terrestre estacionada más cercana a la ciudad de Fuyuki llegó a la ciudad de Fuyuki a las 10 de la mañana siguiente y comenzó a establecer alertas en la ciudad para evitar disturbios. El aeropuerto de la ciudad de Fuyuki no es muy grande, pero debido al incidente del meteorito de ayer, el aeropuerto está ahora abarrotado de ciudadanos que quieren escapar de la ciudad. La escena es comparable a un mercado de verduras en China, lo que hace que Emilia Kiritsugu, que siguió a Kenneth hasta el aeropuerto, se sienta muy incómodo. Desde el momento en que entró al aeropuerto, se encontró con una escena incómoda, una multitud abarrotada de gente. En su afán de escapar de esa zona asolada por el desastre, los hombres y mujeres presentes se empujaban y se daban codazos como locos. Incluso se pelearon con los soldados de la Fuerza de Autodefensa Terrestre que mantenían el orden en la entrada. No se comportaron como civiles frente a los soldados en absoluto. De esto se desprende la clasificación de las tres ramas de la Fuerza de Autodefensa de la Nación Insular. Si la Fuerza de Autodefensa Marítima y la Fuerza de Autodefensa Aérea pueden considerarse parientes cercanos, entonces la Fuerza de Autodefensa Terrestre es un regalo a los ojos de los isleños. No solo los civiles pueden regañarlos a voluntad, sino que incluso los gánsteres se atreven a intimidarlos a voluntad sin preocuparse por las consecuencias. Si esto ocurriera en China o Estados Unidos, en tiempos de desastre, el pueblo chino ve al ejército como si fuera su propia familia. Pero, en Estados Unidos, ¿quién no teme a la muerte y se atreve a criticar a los soldados en activo? Te trataré como a un alborotador y te dispararé en la cara en poco tiempo. Es imposible acercarse a Kenneth en este estado. Kiritsugu Emilia apartó a una anciana que lo apretaba, con una mirada impotente en su rostro. Aunque los soldados de la Fuerza de Autodefensa Terrestre eran tan inútiles que podía golpear a 20 o 30 de ellos con sus propias manos, se atrevió a garantizar que podría matar a todos los soldados de esta compañía directamente con un arma en su mano. ¿Pero qué viene después de eso? Según los servicios de inteligencia, un regimiento de la Fuerza de Autodefensa se instalará en Fuyuki en 4 días para mantener el orden. Si mato a estas personas ahora, no hay garantía de que la Fuerza de Autodefensa no llegue antes. Además, convertirme en un criminal buscado tendrá un gran impacto en mis acciones futuras. La fría mirada de Kiritsugu Emilia se detuvo en los pocos soldados del JPDF frente a él por un rato, luego miró al hombre rubio en la distancia que había visto innumerables veces en la información y pasó junto a la obstrucción de los soldados del JPDF y entró en la sala de espera. Suspiró y finalmente renunció a la acción de matar a Kenneth. Está bien. Dado que la inteligencia dice que la prometida de Kenneth, Sora, lo ha reemplazado como maestro de Lancer, Kenneth no tiene por qué ser asesinado. Por el contrario, matar a Kenneth ahora podría traer problemas innecesarios. Al pensar en esto, una luz diferente brilló en los ojos de Emilia Kiritsugu, y luego se dio la vuelta y abandonó el aeropuerto sin dudarlo. Sin embargo, dado que el más problemático Kenneth ya no está con nosotros, tomaré tu vida, la actual maestra Lancer, Solana Zaire Sopilia, sin dudarlo. En ese momento, Kenneth se sentía afortunado de haber logrado finalmente subirse a un vuelo que salía de la ciudad de Fuyuki. No tenía idea de que había escapado de la guadaña de la parca no hacía mucho tiempo. Por fin puedo irme de este maldito lugar. Sentado en la cabina del avión, mirando la ciudad que se iba haciendo cada vez más pequeña, Kenneth finalmente respiró aliviado. A partir de ahora, ya no tendrá que preocuparse por el Santo Grial, los espíritus heroicos o el árbol de los 1000 mundos. Después de regresar a la Torre del Reloj, seguirá siendo un genio en el departamento de invocación de espíritus y el heredero de la familia Archibald. Sora, ¿crees que no sé lo que estás pensando? Tomaste los sellos de comando solo para vivir con tu amante. Ya que elegiste a ese traidor tú mismo, entonces las consecuencias de la guerra del Santo Grial. Y el trágico final, tendrás que soportarlo tú mismo. Ja 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 ja. En ese momento, Kenneth finalmente mostró una sonrisa feliz. Los Rhodes. De camino al taller subterráneo, una criada artificial le entregó a Rhodes un documento. Este es, el último movimiento de Kiritsugu Emilia.
¿Cómo va su operación? Al mirar el documento que tenía en la mano, Rhodes recordó a cierto hombre de negro al que había olvidado hacía tiempo. Kiritsugu Emiya salió esta mañana para seguir al maestro de Lancer, Kenneth, pero en el aeropuerto, no mató a Kenneth directamente, sino que eligió irse, dijo la sirvienta androide sin expresión. Señor Roth, ¿quiere convocar nuevamente a Emiya Kiritsugu para interrogarlo? ¿Invocar de nuevo a Emiya Kiritsugu? ¿Por qué? Rhodes miró extrañado a la sirvienta frente a él que se parecía en un 90% a Irisbiel. Según nuestro análisis de Kiritsugu Emiya, es un hombre que definitivamente matará a un objetivo una vez que lo haya identificado. Y ahora, no ha matado a Kenneth Archibald. Según nuestro análisis, es probable que Kiritsugu Emiya se haya revelado, o esté planeando revelarse, por lo que debemos cuidarnos de ello. Así es como es. No te preocupes, incluso el cuerpo humano puede traicionarte, pero Emiya Kiritsugu no lo hará. Al menos, es imposible que el actual Emiya Kiritsugu te traicione. Después de escuchar lo que dijo la criada androide, Rhodes sonrió torpemente y agitó la mano con indiferencia. Capítulo 0760 La justicia hueca. Nadie conocía el personaje de Emiya Kiritsugu mejor que Rhodes. Que está obsesionado con salvarlo todo y se convierte en una herramienta mecánica solo para salvar a la mayoría y condena indiscriminadamente a una minoría a muerte. Y ahora, después de más de 10 años de esfuerzos inútiles, intentó buscar ayuda en el poder del Santo Grial, e incluso quiso usar el poder del Santo Grial para matar a Rhodes. Un tipo así no actuaría precipitadamente antes de que su objetivo se cumpliera realmente. Entonces, Rhodes le contó a la sirvienta que tenía frente a él sobre la codicia de Kiritsugu Emiya por el Santo Grial y que por ahora tenía que confiar en el poder de la familia Chikaiju para ayudarla a cumplir su deseo. Por supuesto, ocultó el hecho de que quería matarla. Ya veo. No esperaba que albergara intenciones tan malvadas y quisiera tomar todos los tesoros que su excelencia ha puesto en sus ojos. La sirvienta androide finalmente asintió, pero la expresión seria en su rostro no se relajó. Pero aún así, sigo pidiendo que las sirvientas de combate vigilen a Emiya Kiritsugu. Esta es una propuesta común de nosotras, las sirvientas androides. No hay problema, siempre y cuando no confundas las prioridades de lo que debes hacer. Rhodes hizo un gesto con la mano, accedió a la petición de la criada y luego dijo: ¿Cómo va la preparación del taller? De acuerdo con sus instrucciones, los Rhodes, la rama de la vena espiritual que trajo de regreso ha sido fijada bajo los cimientos del castillo Innsbern. La doncella asintió. El círculo mágico que absorbe el poder espiritual ha sido tallado y está listo para usted, los Rhodes. Muy bien, guíame el camino, se burló Rhodes y apretó los puños. No puedo esperar a escuchar el lamento de Gaia. Por la noche, en el casco antiguo de la ciudad de Fuyuki, en un bar de estilo occidental un poco destartalado, Sora, vestida con un vestido negro, sostenía una copa de vino, su rostro estaba extrañamente sonrojado y miraba a Diarmuid frente a ella como una fan. Vamos, Diarmuid, tómate otro trago. Señora Sora, ya ha bebido bastante, por favor, deténgase. Diarmuid, vestido con un traje negro, miró a la mujer que tenía delante con impotencia. Aunque quería negarse, no pudo resistir la suave y dura persuasión de la otra parte y finalmente bebió todo el vodka del vaso que tenía en la mano. En un principio, no quería reconocer a Sora como su amo. Después de todo, tenía la dignidad de un caballero. Como había reconocido a Kainet como su señor, nunca lo traicionaría. Sin mencionar que su deseo esta vez en el mundo es encontrar un monarca, cumplir fielmente con sus deberes y completar las órdenes de su señor. Pero desafortunadamente, para poder rendirse, Sora usó 2 hechizos de comando al mismo tiempo para obligar a Diarmuid a obedecer sus órdenes, lo que hizo que Diarmuid no tuviera más opción que aceptar todas las órdenes de Sora. Diarmuid miró impotente a la mujer que tenía frente a él y que estaba obsesionada con él. Sabía muy bien lo que estaba pensando. Después de todo, la princesa Granny había usado este método con él muchas veces cuando estaba prófugo. El cuerpo de un espíritu heroico no es algo que se pueda falsificar, así que aunque bebió 10 veces más que Sora, Diarmuid solo estaba un poco borracho y todavía estaba muy lejos de estar realmente borracho. Por el contrario, después de beber el tercer vaso de vodka, Sora ya estaba un poco delirante. Diarmuid, por fin te conseguiré Kainet, vamos, salud. Sora sonrió y levantó su copa. Diarmuid, que no pudo resistirse a su orden, también levantó su copa. Ya que Lord Kenneth se fue, mi guerra del Santo Grial terminará aquí. Después de beber el vodka del vaso de un trago, Diarmuid pensó tristemente con un dejo de melancolía. Diarmuid, tomemos otra copa. Sora volvió a llenar su vaso con vodka y levantó el vaso que tenía en la mano. Justo cuando Diarmuid levantó instintivamente el vaso en respuesta, un evento repentino interrumpió la decadencia de Diarmuid. El cristal del bar se rompió con cierta fuerza, pero Diarmuid, que estaba completamente desprevenido y era realmente un bebedor que solo quería emborracharse, no se dio cuenta de esto en el primer momento. Todo el cuerpo de Sora fue arrojado hacia atrás violentamente, mientras la bala de francotirador de pequeño calibre creó un pequeño agujero en su frente y voló toda la parte posterior de su cabeza. El vaso lleno de vodka cayó al suelo y se rompió en innumerables pedazos. Solo entonces Diarmuid se dio cuenta de lo que había sucedido. Señora Sora. Diarmuid arrojó la copa de vino que tenía en la mano, una luz mágica brilló y al instante se puso su traje de batalla. En ese momento, todos los invitados en el bar ya habían huido debido al tiroteo repentino, y nadie notó la anomalía de Diarmuid. Se inclinó apresuradamente para ver cómo estaba Sora, pero era obvio que un humano con la mitad de la cabeza arrancada no podía estar vivo.
Proteger a Madame Sora es la última orden que me dio Lord Kainet. En ese momento, Diarmuid estaba realmente furioso. ¿Quién diablos es? Capítulo 0761. La rutina de Emilia Kiritsuru. Al mismo tiempo, en un edificio a 1000 metros del bar donde ocurrió el accidente, después de confirmar que Sora había muerto, Kiritsugu Emilia arrojó directamente el rifle francotirador de pequeño calibre con silenciador en la mano y se giró para caminar hacia la salida de la azotea del edificio. Como esta vez estaban tratando con un espíritu heroico, Emilia Kiritsugu actuó con mucha cautela. No solo se trataba de un rifle de francotirador de pequeño calibre equipado con un silenciador, sino que también se cambió de ropa, usando gafas de sol, una bufanda, un gorro de algodón y un cortavientos azul. Todo esto era para evitar la posibilidad de que el sirviente con una vista asombrosa descubriera su verdadera apariencia mientras disparaba. Incluso esta ubicación del francotirador fue planeada hace mucho tiempo. Estaba ubicada en medio de un gran grupo de edificios y solo tenía una pequeña ventana para el francotirador, lo que hacía que fuera muy difícil descubrirla. Pero si eso es todo, no es suficiente para 13 espíritus heroicos. Mientras caminaba por el pasillo, Emilia Kiritsugu se quitó la ropa de camuflaje una por una y la arrojó, revelando su habitual cazadora negra. Al mismo tiempo, calculó qué tan lejos estaba de la ruta de evacuación que había sido planeada hace mucho tiempo. En ese momento, el edificio en el que se encontraba se sacudió de forma antinatural. ¿Ya llegaste? Como se esperaba del Lancer con mayor agilidad entre las 7 clases, pensando en esto, Emilia Kiritsugu comenzó a acelerar su paso y corrió hacia el balcón que había sido planeado hace mucho tiempo y estaba muy cerca de otro edificio. Pero en ese momento, la pared frente a él se hizo añicos de repente, y Diarmuid salió lentamente del humo y el polvo y apareció frente a Kiritsugu Emilia. «Te atrapé, maldita rata», dijo Diarmuid con frialdad, sus ojos se tornaron rojos como la sangre debido al frenesí. «Entonces, ¿cómo vas a morir?» «HMPH. Lo siento, no planeo morir ahora». Kiritsugu Emilia arrojó una granada aturdidora a Diarmuid sin dudarlo, y al mismo tiempo corrió hacia un lado, evitando el arma roja que Diarmuid estaba blandiendo hacia él desde el frente. Efectivamente, después de perder a su maestro, el poder mágico de Lancer se perdió rápidamente y el valor de su habilidad disminuyó significativamente. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar hasta que Lancer desaparezca. Pensando en esto, Kiritsugu Emilia, quien evitó por poco el ataque de Diarmuid, lanzó otra bomba de humo. El repentino aumento de disgusto le dio tiempo a Kiritsugu Emilia. Ahora Diarmuid ya no tenía fuerzas para dispersar el humo con fuertes vientos. «Eres un tipo despreciable. Si te encuentro, te mataré». Diarmuid quedó atrapado en el humo y estaba furioso. Kiritsugu Emilia echó un vistazo al corredor destruido por Diarmuid. La ruta de retirada anterior ya no estaba disponible. Sin embargo, para un asesino experimentado, nunca puede haber una única salida. Kiritsugu Emilia colocó una bomba C4 direccional en la pared. Después de una explosión, se abrió un gran agujero en la pared y afuera del agujero había un cable de acero. «Te encontré. Eres un villano despreciable». Al mismo tiempo, Diarmuid también se apresuró, y cuando la punta de su lanza estaba a punto de atravesarlo, Kiritsugu Emilia usó decisivamente una de sus cartas de triunfo. Control de tiempo inherente, 3 veces la velocidad. Al momento siguiente, ante la mirada atónita de Diarmuid, el despreciable humano que tenía frente a él apareció de repente con una velocidad que incluso lo hizo mirar de reojo. Usó la pistola que tenía en la mano como asidero y se deslizó por el cable de acero hasta otro edificio. Después de unos cuantos destellos, desapareció en el pasillo. Después de darse cuenta de que no había rastro de Emilia Kiritsugu en su percepción, Diarmuid dejó escapar el rugido más loco desde que participó en la guerra del Santo Grial. Roja y la pistola amarilla fueron lanzadas directamente, y el golpe odioso de Diarmuid penetró en el edificio opuesto. Una enorme nube de polvo explotó en medio de los dos edificios, como si hubiera sido bombardeada por el cañón principal de un tanque. Sin embargo, por más enojado que estuviera, Emilia Kiritsugu ya había desaparecido como si se hubiera fundido con la sombra. Después de bailar y no obtener nada, Diarmuid se arrodilló en el suelo de mala gana. Aunque Kainet, quien ya se fue, todavía puede proporcionarle a Diarmuid una cierta cantidad de poder mágico, después de la muerte de Sora, el maestro del contrato, Diarmuid, quien no almacenó una gran cantidad de poder mágico de antemano como Caster, está al borde del colapso espiritual. Yo, una vez más, le fallé la confianza a mi amo, 550 manos que comenzaron a desvanecerse y emitir partículas de luz azul. Diarmuid, con lágrimas de sangre en los ojos, rugió de mala gana y finalmente se convirtió en el tercer Servant en ser derrotado en esta guerra del Santo Grial. Después de la muerte de Diarmuid, en uno de los edificios destruidos por los cañones dobles arrojados, Kiritsugu Emilia se acarició el pecho y salió lentamente de detrás de una pared derrumbada. Mirando las partículas de luz verde que flotaban, se sentó en el suelo como si hubiera dado un suspiro de alivio. Se limpió un hilo de sangre que fluía de la comisura de su boca y utilizó a la fuerza el control del tiempo inherente para reducir el ritmo de su corazón a 10 o 20 pulsaciones por minuto, ocultándolo durante más de 2 minutos. Esto ya había provocado que el corazón y los órganos internos de Kiritsugu Emilia sufrieran diversos grados de daño. Si Diarmuid hubiera desaparecido 10 segundos después, Kiritsugu Emilia probablemente habría sido el primero en morir. Al mismo tiempo, Rhodes, que había estado observando toda la batalla con su poder mental, de repente se giró y miró en la dirección donde desapareció Diarmuid, revelando una pizca de desprecio.
Capítulo 0762 Odio manifiesto. Debería decir que realmente hace honor a su nombre de asesino de mago Semilla Kiritsugu. Es realmente impecable cuando se trata de conspirar contra la gente. Rhodes, que básicamente había visto todo el duelo entre Emilia Kiritsugu y Diamui, no pudo evitar sonreír. ¿Lo Rhodes? ¿De qué estás hablando? La criada androide inclinó la cabeza sorprendida por el comportamiento de Rhodes. Nada, solo suspiré que el perro que crié en mi tiempo libre realmente puede brindarme algo de placer. En ese momento, en el taller subterráneo vacío del castillo Innsbern, Rhodes estaba extendiendo su mano hacia un círculo mágico que emitía una densa luz verde esmeralda. Esas luces verde esmeralda eran el poder espiritual de las venas de la tierra de la ciudad de Fuyuki. En ese momento, Rhodes estaba absorbiendo el poder de las venas espirituales de la ciudad de Fuyuki poco a poco a través del ritual del círculo mágico y su propia fuerza mental. Lo Rhodes, ya que puede usar el poder de su mente para erosionar el poder de una vena espiritual entera en un solo aliento, ¿por qué tiene que absorberlo tan lentamente? Preguntó la criada desconcertada, mirando las varias luces verdes que fluían lentamente del círculo mágico. ¿No sería eso ineficiente? HMPH. ¿No lo entiendes, Lifrit? Esta es mi venganza. Rhodes se burló y redujo la velocidad de absorción del poder espiritual de la tierra nuevamente. La venganza es como beber té. Por supuesto, debes saborearlo lentamente para disfrutarlo al máximo. ¿Venganza? Pensó Liz durante un rato y sacudió la cabeza confundida. Lo siento, Lo Rhodes, Liz no puede entender lo que está diciendo. ¿Por qué quiere venganza? ¿De quién se está vengando? ¿Por qué quieres vengarte? Esta pregunta es un poco complicada para ti ahora. En cuanto a quién vengarte. Mientras escuchaba las diversas emociones como el miedo y el pánico emitidos por la vena espiritual debido a su propia absorción, una mirada de satisfacción apareció en el rostro de Rhodes. Por supuesto que es una venganza contra el propio planeta. En el casco antiguo de Fuyuki, la familia Tousaka. La mansión de estilo occidental era un poco pesado. Sakato Kyomi estaba de pie frente al escritorio, sosteniendo una daga de color lavanda pulida con diamantes en su mano. Se la entregó en silencio a Kotomine Kirei que estaba frente a él, con una mirada solemne en su rostro con un dejo de arrepentimiento. Este es un regalo de despedida, la Azot, espada de Mercurio, como prueba de tu graduación. Felicidades, Kirei. La espada rota en su mano, Sakato Kyomi habló con sinceridad. Para ser honesto, me siento mal por dejarte ir así, Kirei. Aunque eres un clérigo, he visto tus esfuerzos por aprender magia. Eres realmente muy sobresaliente. Gracias por sus elogios, maestro, dijo Kotomine Kirei respetuosamente mientras tomaba la daga que le entregó Sakato Kyomi. Todo gracias a la buena enseñanza del maestro. Solo hice algunos pequeños trabajos. No hay necesidad de ser modesto, tú mereces estos elogios, y estás calificado para recibirlos. Sakato Kyomi agitó su mano para interrumpir las palabras de Kotomine Kirei. Aunque dijo esto, se puede ver que admiraba mucho la humildad de Kotomine Kirei. Kirei. En ti, me parece verme a mí mismo cuando era joven. Eras igualmente talentoso, pero también trabajaste duro para convertirte en el jefe de la familia Tosaka. Después de dejar la familia Tosaka, también espero que no abandones tu práctica de la magia. Sí, maestro. Bueno, nunca tuve la oportunidad de agradecerte a ti, hermano Risei, y a ti, por la ayuda que tú y tu hijo brindaron a la familia Tosaka en esta guerra del Santo Grial. No es necesario, maestro. Kotomine Kirei expresó inmediatamente su miedo y temor. Es un honor para mí como discípulo poder servirle. Mantén tu humildad y perseverancia, Kirei. Creo que, incluso si estás en un mundo diferente, con estas dos cualidades especiales, eventualmente te convertirás en un gran sacerdote. Gracias por tu bendición, mi mentor. HMM. Mirando a Motomine Kirei, quien se inclinó ante él con satisfacción, Sakato Kyomi asintió con una sonrisa, luego caminó alrededor de Kotomine Kirei frente a él y salió. Mientras caminaban, Sakato Kyomi dijo. Ahora tú y tu hijo podéis descansar. La próxima guerra del Santo Grial la libraré yo, Sakato Kyomi, solo. Bueno, yo, el discípulo, me gustaría felicitarlo, maestro, por su próspera carrera militar. En ese momento, Kotomine Kirei levantó la cabeza y había una frialdad sin precedentes en sus ojos. Azote en su mano, Kotomine Kirei la clavó en la espalda de Sakato Kyomi sin dudarlo. Quebrar. Sin embargo, en el momento en que la daga atravesó la espalda de Sakato Kyomi, la hoja de la daga ceremonial, que se decía que estaba pulida con diamante, se rompió en varios pedazos sin previo aviso. Sakato Kyomi se giró bruscamente, mientras Kotomine Kirei sostenía la daga con solo la empuñadura restante, con una mirada confusa en su rostro. El estudio estaba lleno de una atmósfera ligeramente incómoda. ¿Qué diablos es esto? Esto, se debe a que los fondos existentes de la familia Tsaka casi se han agotado para apoyar los esfuerzos de la iglesia local para encubrir los rastros de la guerra del Santo Grial. Sakato Kyomi miró fijamente a Kotomine Kirei frente a él y respondió instintivamente. Capítulo 0763 Sakato Kyomi fue apuñalada. Uf. Rhodes estornudó de repente y se rascó la cabeza confundido. Qué extraño, mi cuerpo ha sido sublimado por el poder de la mente. ¿Es posible que me resfríe? Lo Rhodes, no importa cuán fuerte sea su físico, aún debe cuidarlo bien, le aconsejó la criada androide que estaba a su lado. Está bien, no necesito que tanta gente me predique. Conozco muy bien mi propio cuerpo. Debe haber alguien maldiciéndome a mis espaldas. Mientras decía eso, Rhodes de repente miró significativamente el círculo mágico frente a él.
Había una enorme raíz conectada al subsuelo. Esta es la imitación de la vena terrestre de la ciudad de Fuyuki, un poco como la raíz de un árbol, del tamaño de dos adultos abrazándose, pero es suave, por eso Rhodes prefiere llamar a esta vena espiritual zanahoria verde. En ese momento, ese enorme rábano verde parecía inusualmente arrugado, y uno podía percibir vagamente una especie de ira y miedo similar a la de la vida inteligente, y todas estas emociones estaban dirigidas a Rhodes, que estaba a un lado. Bueno, probemos de otra manera ahora. Con una mueca de desprecio, Rhodes colocó su mano sobre la zanahoria verde arrugada que tenía frente a él. Era obvio que la vena espiritual temblaba. Totomine Kirei miró a Sakato Kyomi, quien también lucía miserable, con una mirada desconcertada en su rostro, y por un momento, se quedó sin palabras. Porque para encubrir los graves rastros causados por la guerra del Santo Grial, Sakato Kyomi vació sus propios ahorros, y los ahorros de la iglesia local, y sus gastos no fueron suficientes para cubrir sus ingresos, entonces lo que se dio a sí mismo fue una espada azot falsa. Totomine Kirei miró la espada rota en su mano con incredulidad, incapaz de creer que su ataque de victoria segura sería destruido por un objeto de imitación. Sin embargo, Totomine Kirei también sabía que ahora no era el momento de sorprenderse. Totomine Kirei todavía recuerda la noche en que Gilgamesh fue a buscarlo después de perder a su servant, se despidió de su padre y maestro Sakato Kyomi, y estaba a punto de abandonar la ciudad de Fuyuki para regresar al Vaticano al día siguiente. Ya que no puedes lidiar con las disputas que te rodean, ¿por qué no buscar simplemente la felicidad pura? Con solo estas simples palabras, Gilgamesh fácilmente abrió la boca de Totomine Kirei, y en la siguiente conversación, convenció completamente a este sacerdote que nació falto de emociones humanas y de sentido del bien y del mal. El rey dorado plantó la semilla de la alegría en el sacerdote inactivo, y usó el santo grial como introducción para transformar completamente al sacerdote Totomine Kirei en este momento en el predecesor del villano Totomine Kirei en la Quinta Guerra. La última conversación entre ambos se convirtió en la mecha para que Totomine Kirei asesinara a su maestro. Gilgamesh, si me apoyas en la conquista del santo grial, entonces, como sirviente de Sakato Kyomi, serás mi enemigo, ¿verdad? HMPH. Tokyomi es realmente aburrido. ¿Qué te parece esto? Si puedes demostrarme tu obsesión, entonces no es imposible para mí ser tu sirviente. ¿Qué piensas, Kirei? Anterior dejó muy clara la intención de Gilgamesh. Si puedo matar a Sakato Kyomi, Archer se convertirá en mi sirviente como recompensa por demostrar mi valía. Mirando la figura de Sakato Kyomi expandiéndose gradualmente frente a sus ojos, Totomine Kirei no dudó en usar el Bajijin que fácilmente podría partir un abedul. Ella todavía tiene sus propias obsesiones. No ha conocido a Emiya Kiritsuru, a quien considera el solucionador de dudas. Aún quiere comunicarse con él a través de la lucha y la guerra del Santo Grial. Kirei. ¿De verdad quieres matar a tu maestro? Sakato Kyomi, que no tuvo tiempo de usar magia para liberar llamas, solo pudo rodar por el suelo sin ningún tipo de modales para evitar el ataque. Deja de luchar, Sakato Kyomi. No te daré la oportunidad de invocar a Archer con el sello de comando. Debes morir hoy. Con los puños apretados con tanta fuerza que emitían un crujido, Totomine Kirei miró a Sakato Kyomi con un rostro inexpresivo. Todavía tengo mis propias obsesiones. Mi guerra del Santo Grial aún no ha terminado. Mientras te mate, Archer, que no tiene maestro, no tendrá más opción que hacer un contrato conmigo. Maldita sea. La sorpresa de Sakato Kyomi se convirtió gradualmente en ira después de escuchar las palabras de Totomine Kirei. Subconscientemente quería usar la barrera de la familia Toosaka para controlar a la bestia humanoide frente a él. Pero cuando Sakato Kyomi estaba a punto de usar el poder de la barrera, de repente descubrió que la barrera de la residencia Toosaka, que había respondido a sus llamados, no respondía a sus llamados en absoluto, como si no existiera. ¿Cómo es esto posible? Sakato Kyomi perdió la capacidad de moverse debido al impacto de la situación actual, pero Totomine Kirei no dejaría pasar esta oportunidad. Un destello, en solo un segundo, Totomine Kirei apareció en el lado izquierdo de Sakato Kyomi, quien no pudo reaccionar a tiempo, y su puño, que era lo suficientemente poderoso como para herir el cuerpo de un ser inhumano, golpeó la sien izquierda de Sakato Kyomi por completo. Pero esta vez, Sakato Kyomi ya no tuvo la suerte de esquivar el ataque. Capítulo 0764 La conspiración de Totomine Kirei. Por la noche, en la mansión de estilo occidental de la familia Toosaka, dos figuras encapuchadas, una alta y otra baja, estaban paradas en el vestíbulo de la mansión, mirando al hombre con una sonrisa amable en su rostro. Totomine Kirei, quien actualmente estaba sentado en el suave sofá rojo de la sala de estar de la familia Saka, miró a las dos personas frente a él con una expresión amistosa, como si fuera el dueño de la casa y dijo: Bienvenidos, maestro Berserker Matou Kariya y maestro Matou Zouken. ¿No es este el discípulo más destacado de Tokyomi? Con el rostro del joven segundo maestro, Matou Zouken miró a su alrededor y luego dijo con una sonrisa en su propia voz ronca y podrida: Entonces, parece que Sakato Kyomi está muerto. ¿Lo mataste? Mientras hablaba, el viejo monstruo miró vagamente hacia un lugar de la habitación. Un resoplido con un dejo de sonrisa y malicia se escuchó en el aire. Gilgamesh, vestido con un uniforme negro, apareció en el salón acompañado de una hermosa luz dorada. Al mismo tiempo, Matou Kariya sacudió sus manos debajo de la capa, el aire negro flotó y la figura del caballero negro Lancelot también apareció en el pasillo. Que vio a Gilgamesh, Lancelot estuvo a punto de volverse loco. HMPH.
Se burló Gilgamesh, mirando a Lancelot, que parecía estar volviéndose loco con sus ojos color vino. Perro rabioso, ¿qué? ¿Quieres que te derrote de nuevo? Te lo diré de antemano, si te atreves a hacerlo, definitivamente te mataré esta vez. Cambia, Matou-Zouken frunció el ceño, dudó por un momento y luego dio la orden. Usa el hechizo de comando para detener a Berserker. Sí, haciendo un sonido como el de una momia, Matou Carilla levantó lentamente su brazo cubierto de marcas de quemaduras, y uno de los sellos de comando en su mano emitió luz. Berserker, te ordeno en nombre del hechizo de comando que ceses todas las acciones. La luz roja brilló y desapareció, y Lancelot, que estaba a punto de volverse loco, pareció estar retenido por algo. Su rugido se detuvo y todo su cuerpo tembló ligeramente de forma antinatural, como si quisiera liberarse de algo, pero fue oprimido por una fuerza irresistible y se quedó allí indefenso. HMPH. Con una mueca de desprecio, Gilgamesh caminó hacia el armario que estaba a su lado como si no hubiera nadie cerca. Sacó una botella de vino tinto del armario con facilidad y comenzó a beberlo solo. Al mismo tiempo, comienza la conversación entre Kotomine Kirei y Matou-Zouken. Espero cooperar con usted, dijo Kotomine Kirei sin ocultar nada, directamente al grano. ¿Cooperación? Matou-Zouken levantó las cejas y preguntó en tono incierto. Interesante, ¿cómo cooperamos? Su excelencia sabe sin que yo se lo diga que el contendiente más ventajoso para esta guerra del Santo Grial no somos ni usted ni yo, que poseemos uno de los 3 grandes caballeros. Sin prestar atención al resoplido frío que venía desde atrás, Kotomine Kirei señaló hacia la ventana mientras hablaba. Esa era la dirección del nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki, o el nuevo distrito original. El equipo saber, no, debería ser la familia Chikaiju, el mago llamado Robfren Yugdo Mirenya, él es el verdadero jefe en esta guerra del Santo Grial. Kotomine Kirei entrecerró los ojos, miró al silencioso Matou-Zouken y continuó. Y según la información que obtuve, los subordinados de los Chikaiju definitivamente tienen más que solo a saber como espíritu heroico. También hay un espíritu heroico que se parece a Caster. Sospecho que lo que destruyó el nuevo distrito de Fuyuki es el noble fantasma de Caster. ¿Caster? Una mirada de desconcierto apareció en el rostro de Matou-Zouken. Como uno de los magos originales que participaron en la creación del Santo Grial, había seguido cada guerra del Santo Grial. En su impresión, no había ninguna generación anterior de espíritus heroicos que se quedaran atrás. ¿Podrían ser esas subespecies? Chistoso. Malditos nazis. Al pensar en las guerras del Santo Grial que nacieron en todo el mundo imitando sus sistemas del Santo Grial, incluso los viejos monstruos con cientos de años de experiencia no pudieron evitar mostrar emociones. Al fin y al cabo, de esta manera sus posibilidades de ganar el Santo Grial serán aún menores. Me has convencido, Kotomine Kirei. Sin usar más el título de discípulo de Tokioni, Matou-Zouken dejó escapar un largo suspiro y preguntó. ¿Qué vas a hacer? ¿Asesinar? No, antes de eso, tengo algo que quiero pedirte que hagas. Kotomine Kirei se rió entre dientes y sacó una foto de su bolsillo. La foto mostraba a un hombre oriental con un abrigo negro, fumando un cigarrillo y con un rostro decadente. Necesito que tu berserker mate a este hombre. Emiya Kiritsuru. Al mirar a la persona en la foto, Matou-Zouken, que había estado recopilando datos sobre la guerra del Santo Grial, reconoció de inmediato al hombre de la foto, el M5-2, Aster de saber. Así es. Assassin ha sido mis ojos y oídos hasta que dejó el escenario. Y según la información que obtuve, el rostro de Kotomine Kirei se volvió frío mientras decía esto. Este hombre siempre ha actuado solo, sin saber a su lado. Al mismo tiempo, Rhodes estaba en el garaje subterráneo del castillo Innsbern, mostrando su obra maestra a Altria, que estaba de pie frente a él. Capítulo 0765 Carreras Altria. Subterráneo, Altria abrió sus hermosos ojos esmeralda y miró con sorpresa la cosa enorme que tenía delante. Era una motocicleta pesada Yamaha V-Max de color blanco plateado con una configuración trasera robusta y una parte superior elegante y aerodinámica. Al mirarla, la única palabra que me viene a la mente es potencia. Altria miró a Rhodes con una extraña mirada de anticipación. Esto es, para mí. Aunque era una pregunta, había un dejo de actitud de si no me lo das, te lo quito en su tono, lo que demuestra que el rey caballero ama esta motocicleta. Como decían los antiguos, un buen caballo necesita una buena silla de montar. Mientras hacía girar con gracia el bastón de jade en su mano, Rhodes se rió entre dientes y dijo algo que no sabía qué antiguo chino había dicho. En el árbol de los 1000 mundos, nadie es más adecuado para esta motocicleta que tú, que tienes la habilidad de conducir. Una niña rebelde de 13º grado que vivía lejos, en Alemania, de repente estornudó. Este es un pequeño artilugio que hice en mi tiempo libre. Tiene una velocidad máxima de 240 km por hora, un pequeño escudo mágico y resistencia a varios ataques elementales. Está hecho de una aleación mágica especial y puede resistir varios ataques incluso de noble fantasmas de rango D. Combinado con tus habilidades de montar, incluso si no es tan buena como la montura de Rider, aún puede superar a la mayoría de las monturas de noble fantasmas. Rhodes le dio una palmadita a la motocicleta que tenía delante y dijo riendo. Ahora, casi se puede decir que la guerra del Santo Grial ha llegado a su fin. Assassin está muerto, Caster ha sido derrotado y Emiya Kiritsugu también ha acabado con Lancer. Solo quedan 4 espíritus heroicos. Es hora de comenzar la batalla decisiva final. Batalla decisiva, al escuchar esta palabra, la expresión de Altria gradualmente se volvió firme y un brillo apareció en sus ojos mientras miraba a Rhodes.
Bueno, el momento final se acerca, así que lo que tienes que hacer ahora es prepararte para la última batalla, o dos. Dándose la vuelta, Rhodes sonrió y le dio una palmadita a Altria en el hombro, luego caminó hacia la puerta del garaje. Artoria, a quien le dieron una palmadita en el hombro, permaneció en silencio por un rato y finalmente se subió a la pesada motocicleta Yamaha y comenzó a adaptarse a su nuevo caballo. Sí, y este también es tu final, Rodfrenyo Domirenyo. Sí, es hora de terminar con esta farsa y ponernos serios, Gaia, Alaya. En ese momento, las dos personas que estaban frente a frente en el garaje tenían pensamientos diferentes. Por la noche, en un callejón poco conocido y destartalado de la ciudad de Fuyuki, un hombre oriental con un abrigo negro corría en una dirección, jadeando pesadamente. Por los terribles gemidos que emitía de vez en cuando, se podía deducir que estaba sufriendo algún tipo de gran dolor. Este hombre es Kiritsugu Emiya, uno de los líderes de los limpiadores de la familia del Árbol de los Mil Mundos. Acababa de completar la misión imposible, asesinando a su maestro frente a Lancer de Armuid y obligando con éxito a Lancer a retirarse. Se puede decir que Emiya Kiritsugu es ahora un personaje muy popular entre los limpiadores de la familia Chikaishu. Sin embargo, la victoria que se logra con cálculos cuidadosos y la combinación de varios factores favorables no siempre es exitosa. Por ejemplo, ahora Kiritsugu Emiya se encuentra en un estado de vergüenza sin precedentes. Su cuerpo estaba hecho jirones. La antigua cazadora negra se había convertido en harapos. Parecía haber sufrido un gran impacto. Su postura al correr era un poco torpe y la posición de su mano derecha se había convertido en un trozo de tela negra con sangre. Mientras huía, Emiya Kiritsugu miró hacia atrás al sirviente que lo perseguía. Nunca olvidaría esa enorme figura con una capa roja. Estás apuntando a mi mano derecha desde el principio. Alexander Iskandar, el rey de los conquistadores. Apretando los dientes y soportando el dolor de un brazo roto, Emiya Kiritsugu usó una vez más control de tiempo inherente para distanciarse de Iskandar, que lo perseguía lentamente en una postura de caminar. Pistolas, rifles, granadas, bombas de humo, Kiritsugu Emiya ha agotado todas las armas que podía. Sin embargo, estas armas de fuego modernas son inútiles frente a los espíritus heroicos con protección misteriosa. En la actualidad, una bala encantada es mucho más útil que un obús de 155 milímetros. Las balas de origen son ineficaces contra los espíritus heroicos. Las armas restantes son un cuchillo y dos granadas. Sentado impotente en una esquina, Kiritsugu Emiya sintió que no podía escapar esta vez, debido a sus largos años de lucha. Hasta que la alta figura roja se paró frente a él, Emiya Kiritsugu, quien ya había entrado en un estado de último aliento debido a la pérdida excesiva de sangre, comenzó a girar su propia linterna de vida. Al final todavía no pude cumplir la promesa Shirley. Unos minutos después, Rod, que estaba sentado en el castillo de Innsbern bebiendo té y leyendo un libro, de repente miró hacia la ciudad de Fuyuki con una sensación de algo. Sintió que el plan de respaldo que había lanzado contra alguien había surtido efecto. La prueba fue el sello de mando rojo que apareció de repente en el dorso de su mano derecha. Capítulo 0766 Iskandar asume la culpa. Emiya Kiritsugu está muerto. Al mirar el sello de comando con forma de espada cruzada que apareció en el dorso de su mano, Rhodes mostró una extraña mirada de sorpresa. Con un poco de emoción. Aunque tenía una red mental que cubría toda la ciudad, inconscientemente había ignorado a Emiya Kiritsugu y estaba esperando que esta buena pieza de ajedrez le trajera algunas sorpresas. Por ejemplo, su funeral de Lancer. Los cálculos precisos y los sofisticados métodos de combate hicieron que Rhodes se sintiera tan refrescante como ver una película de acción de John Woo, y los resultados fueron fructíferos, resolviendo la maldición del poderoso enemigo Lancer y Altria al mismo tiempo. Además, Rhodes se sorprendió más por el hecho de que Emiya Kiritsugu fuera asesinado que por su muerte. Después de todo, el que murió fue el ganador de la guerra en la historia original, por lo que la trama cambiaría demasiado. Un momento después, Liflit le trajo una pila de información a Rhodes. Asesinado por el rey de los conquistadores Iskandar. Al mirar esta descripción en la información, Rhodes entrecerró los ojos ligeramente y una mueca de desprecio apareció en la esquina de su boca. Para Rhodes, que conocía la trama, no valía la pena preguntarse sobre la verdadera identidad de este llamado Iskandar. ¿Dónde está Altria? Mirando hacia arriba, Rhodes le preguntó a Liflit, quien vino a entregarle un mensaje. La señora Altria acaba de salir en su motocicleta, respondió Liflit con su habitual voz inorgánica. Parece ser para vengarse de su propio amo. Actúas impulsivamente como siempre. No me extraña que fuiste utilizado primero por Emiya Kiritsugu y luego por Totomine Kirei, rey caballero. Incluso si tus pechos no son grandes, sigues siendo un tonto. Sacudiendo la cabeza y suspirando, Rhodes extendió su percepción a toda la ciudad de Fuyuki. En la carretera de circunvalación de los suburbios de Fuyuki, fácilmente encontró a Altria conduciendo una motocicleta y a Iskandar conduciendo un carro frente a Altria. En la autopista suburbana de la ciudad de Fuyuki, se desarrolla una persecución a alta velocidad entre los tiempos modernos y los mitos. Por esta carretera circulan a toda velocidad los antiguos carros macedonios y la Yamaha V-Max de color blanco plateado. Jaja. Saber, a esta velocidad no podrás alcanzarme. Iskandar se rió y agitó las riendas, aumentando aún más la velocidad del carro. En términos de velocidad, las Godly-Wells de Iskandar son indudablemente superiores a la pesada motocicleta de Altria, pero con la ventaja de las habilidades de conducción de nivel BA de Altria, la motocicleta regresó con mayor flexibilidad en la sinuosa carretera de montaña alrededor de la ciudad de Fuyuki. Jinete.
Debo hacerte pagar el precio. La furia de Altoria en ese momento no solo se debía a la culpa de no poder proteger a su maestro, sino también porque sentía que Iskandar había matado a un hombre justo. Con una gran ambición de traer la paz eterna al mundo y un voto de matar al gran diablo Rod. Altria, que nunca había visto los métodos y el estilo de hacer las cosas de Emilia Kiritsugu, pensó tan ingenuamente. La motocicleta, con su gran flexibilidad, esquivó fácilmente una gran cantidad de escombros que arremolinaba el carro de Iskandar, y en cuanto a los que no pudo esquivar, simplemente los cortó en pedazos con la espada. Después de varias curvas consecutivas, Artoria estaba a menos de 50 metros del carro del rey conquistador. Incluso Iskandar no pudo evitar suspirar ante tal resultado. Parece que Saber también es un héroe con habilidades de equitación extremadamente altas. Exclamó el hombre corpulento de cabello rojo. ¿Qué debemos hacer ahora, Rider? Waver miró con cierta preocupación a Altria, que se acercaba cada vez más por detrás, y se estremeció inconscientemente. Jeje. Ya que Saber nos ha alcanzado, lo natural para nosotros es responder a su llamado. Lucha. Se rió y tiró las riendas, y la velocidad del carro comenzó a aumentar nuevamente. Si esto continúa, la persecución se volverá interminable. Al ver que el carro se hacía cada vez más pequeño en su campo de visión, Artoria entrecerró los ojos ligeramente y, antes de un giro brusco a la derecha, de repente giró la parte delantera del carro hacia la derecha. La pesada motocicleta, que transportaba una corriente de poder mágico, se precipitó hacia el bosque junto a la curva. Después de correr a gran velocidad durante unos segundos, salió corriendo del bosque. La motocicleta, que redujo la distancia al correr en línea recta, saltó a una posición a la altura del carro. Jinete. Gritó la clase de Iskandar con ira. Artoria sostuvo la espada en una mano y balanceó el martillo del rey del viento hacia el carro sin dudarlo. No es bueno. Al sentir la fuerte ráfaga de viento, el rostro de Iskandar cambió drásticamente. Rápidamente controló el carro para que girara mientras usaba su cuerpo para proteger a Weber, que estaba aturdido a su lado. Auge. Después de un gran estruendo de rocas rompiéndose, entre el humo y el polvo, el carro muy dañado se estrelló contra la barandilla de la carretera y se detuvo. Artoria cayó del cielo y se bajó de la motocicleta detenida. La espada sagrada dorada reveló su verdadera apariencia y el traje negro que llevaba en el cuerpo se convirtió en un traje de batalla. Capítulo 0767 Héroes de las carreras. En el carro, Iskandar, que había sido alcanzado de frente por el martillo del rey del viento, tenía un rastro de sangre en la comisura de la boca. Miró a Weber en sus brazos y, afortunadamente, Weber no resultó herido. Aquí viene con malas intenciones. Después de un ligero suspiro, Iskandar sacudió las riendas. El toro divino, que originalmente había sido herido por los cañones secundarios del acorazado y fue gravemente herido por el martillo del rey del viento antes de que tuviera tiempo de recuperarse, dejó escapar un gemido, pero aún así se puso de pie tambaleándose, detuvo el carro y se enfrentó a Altria frente a él. Acepta el castigo. Tú, despreciable persona que mató a mi maestro. Frente al carro de noble fantasma, Artoria no mostró ningún miedo. Levantó la espada sagrada en su mano y las partículas de luz dorada comenzaron a acumularse gradualmente en la espada. Jeje. Parece que hoy estás lleno de espíritu de lucha. Rey caballero. La risa heroica se escuchó nuevamente. Sosteniendo a Weber, quien logró el logro de la mayoría de los comas en esta guerra del Santo Grial, Iskandar arrojó las riendas y el toro sagrado debajo de él arrojó un flujo de aire mezclado con truenos. 597. ¿Tu maestro ya está impaciente por la batalla final? Mi maestro, al oír esto, los ojos de Artoria se volvieron difíciles. No te atrevas a decirlo, rey de los conquistadores. ¿No mataste a mi maestro, Lord Emilia Kiritsugu? Oye. Saber, puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. En ese momento, el rostro de Iskandar se oscureció. ¿Cuándo maté a tu maestro? No tiene sentido seguir hablando. River. Artoria no tenía intención de escuchar la explicación de Iskandar. El poder de la espada sagrada en su mano estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Este es un juicio, River. Como precio por tu despreciable asesinato de mi maestro, te irás de aquí. Jeje. Lo siento, si me voy así, ni yo mismo me lo perdonaré. Iskandar se burló con desdén. Ya sabía que alguien podría haber estado conspirando contra él. Además, aún se desconoce el resultado de quién ganará y quién perderá. Vamos. El toro de repente tiró las riendas, rugió de dolor y arrastró el carro, cargando hacia Artoria que estaba frente a él. La velocidad del carro durante la carga superó el nivel de Mach, y una tormenta eléctrica sin precedentes apareció alrededor del carro. A los ojos de la gente común, ya no eran arcos eléctricos dispersos, sino una enorme columna de truenos de color blanco azulado. Vía expugnatio, dominación devastadora distante. Ante el ataque de Iskandar, Artoria no se asustó en absoluto. Aunque su pequeña figura parada frente al enorme rayo era como una lenteja de agua en un torrente, su figura no vaciló en absoluto. Está hecho. Sosteniendo la espada de la victoria prometida, sintiendo la plenitud de la magia proveniente de este tesoro que compartía los mismos pensamientos que ella, la niña miró las enormes olas de truenos y relámpagos frente a ella, una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro. Desafortunadamente, tus esperanzas están a punto de verse frustradas, Alexander Iskandar.
La espada sagrada en su mano emitía una deslumbrante luz dorada, y con los ojos cerrados suavemente y una mirada serena en su rostro, Artoria parecía una valquiria invencible, y la espada sagrada que levantó en alto también apuntaba a la victoria. Sus labios de cereza se abrieron levemente, un leve suspiro al principio, y luego se convirtió en un grito sonoro y poderoso. La muchacha abrió sus ojos esmeralda y blandió la espada sagrada que sostenía en alto. Calibur. Sagrada y poderosa, sumergiendo por completo el relámpago que surgía. El resultado de la batalla entre un noble fantasma anti-ciudad de clase A y un noble fantasma anti-ejército de clase A se puede imaginar sin siquiera mirar. Siguiendo recto, tanto el camino como el bosque se convirtieron en polvo por la luz dorada que pasaba, y se cavó artificialmente un abismo natural de 3 kilómetros de largo. Después de usar el tesoro, Altria respiró unas cuantas veces, levantó la cabeza al azar, miró hacia arriba no muy lejos, reunió y liberó su poder mágico y, sin dudarlo, lanzó una ráfaga de viento. ¡Ah, Rider! Gritó Weber Velvet, el maestro de Iskandar, con sorpresa. En el lugar donde soplaba el fuerte viento, Iskandar, cubierto de sangre, estaba medio agachado en el suelo, jadeando, mientras que Weber estaba protegido por Iskandar detrás de él con una mirada preocupada en su rostro. Admiro profundamente tu lealtad y valentía, rey de los conquistadores. Altria caminó lentamente frente a Iskandar, puso la espada sagrada en su rostro y dijo sin piedad. Pero esa no es razón para dejarte ir. Es un honor morir en el campo de batalla, Iskandar rió miserablemente, pero morir en una conspiración es realmente insoportable. Saber, tu maestro, de hecho no fui yo quien lo mató. ¿Crees que te creeré? Justo cuando Artoria levantó su espada y estaba a punto de cortar la cabeza de Iskandar, la voz de Rhodes llegó de repente a su mente a través del contrato. En nombre del sello de comando, Saber, preséntate ante mí ahora. ¿Sellos de comando de teletransporte? Al recibir la orden de Rhodes, Artoria inmediatamente quiso resistirse, pero a diferencia de Gilgamesh, quien era un arquero con habilidad de acción independiente de nivel A, Artoria no pudo resistirse en absoluto a la orden de los sellos de comando. Capítulo 0768 La tristeza de Matouzouken. En la familia Saka, Matouzouken, que había estado monitoreando la persecución en la carretera con su familiar, retiró su magia de monitoreo sin decir palabra. ¿Cómo es? Mirando al Matouzouken con rostro sombrío frente a él, Kotomine Kirei arqueó las cejas, falló. Matouzouken suspiró impotente, Saber no pudo matar a Rider, fue invocada con un sello de comando, pero al menos sabemos que Saber tiene un noble fantasma asesino de ciudades y un nuevo maestro, así que no es una pérdida completa. De hecho, antes de esta operación, Kotomine Kirei había buscado a Iskandar. Como aliado, Kotomine Kirei todavía sentía que Iskandar era mucho más confiable que Matouzouken, y el rey de los conquistadores naturalmente se negó. Por lo tanto, surgió el plan de matar a Emilia Kiritsugu, culpar a Estambul y forzar una pelea entre el rey de los caballeros y el rey de los conquistadores. Kotomine Kirei no habló, o más bien, desde la muerte de Emilia Kiritsugu, Matouzouken sintió que la personalidad de este hombre era un poco diferente. Estaba sumamente preocupado por cada guerra del Santo Grial y, naturalmente, investigó a Kotomine Kirei. Sabía que este hombre tenía trastornos cognitivos en las emociones y el sentido común, y también sabía sobre la inexplicable obsesión de Kotomine Kirei con Emilia Kiritsugu. Aunque el plan para matar a Emilia Kiritsugu e incriminar al rey de los conquistadores fue propuesto por Kotomine Kirei, no hay garantía de que matar a Emilia Kiritsugu no cause un cambio en la mentalidad de Kotomine Kirei por el resto de su vida. Después de todo, no faltan personas en el mundo que tienen confianza cuando toman una decisión, pero que actúan con ambigüedad cuando se trata de actuar realmente. Entonces, ¿qué vas a hacer a continuación, Kotomine Kirei? Matouzouken actuó con indiferencia, pero sus ojos observaban atentamente cada detalle de Kotomine Kirei. Como un viejo demonio que ha vivido durante cientos de años, debe ser muy bueno observando las palabras y expresiones de las personas. Detén todas las acciones por ahora y espera un momento. Kotomine Kirei se acomodó el cuello y miró a Matouzouken sin expresión alguna. En lo que a nosotros respecta, Rodfren Yugdomirenia es un enemigo al que no podemos igualar, por lo que solo podemos soportarlo por ahora. Afortunadamente, nadie debería saber aún sobre la muerte de Chaka Tokioni, por lo que podemos usar esto para mantenerlo en secreto. Este niño, ni siquiera puedo entender sus intenciones. Matouzouken se mantuvo tranquilo en la superficie, pero en realidad estaba entrando en pánico por dentro. El comportamiento impecable de Kotomine Kirei realmente asustó a este mayor en el camino del placer de la vida. Entiendo. Después de un momento de silencio, Matouzouken asintió. Entonces me despediré primero, Karilla, vámonos. Al ver a las dos personas irse, Kotomine Kirei no dijo nada, pero cuando la otra parte se fue, Kotomine Kirei siguió mirando la espalda de Matou Karilla con una mirada divertida en su rostro. Parece otro buen juguete. Pensando en el cadáver estacionado en el sótano y mirando la figura que se encogía gradualmente frente a él, la sonrisa maliciosa en el rostro de Kotomine Kirei se hizo cada vez más profunda. Marido y mujer, tercero, me pregunto qué sentirá la señora Tosaka cuando vea a su antiguo amante matar a su marido. HMPH. Kirei. Realmente estás siendo un demonio ahora. Te estás alejando cada vez más del camino de un sacerdote. El rey héroe, que estaba bebiendo a un lado, se rió entre dientes, su tono de hecho estaba lleno de diversión. ¿No es esto lo que me enseñaste, rey de los héroes? Kotomine Kirei se dio la vuelta y miró a Gilgamesh.
Ya que no puedes percibir el sentido común, entonces haz lo mejor que puedas para perseguir el placer. En el castillo Innsbern, Rhodes miraba a Altria frente a él. ¿Por qué? Altria había hecho esa pregunta por quinta vez. Estaba ansiosa por saber el motivo de la pregunta de Rhodes, pero Rhodes seguía sentado tranquilamente en su asiento, bebiendo té y leyendo, impasible. ¿Por qué? ¿Quieres evitar que mate a Rider? ¿No es mi maestro Emilia Kiritsugu tu subordinado? Cuando Altria dijo esto nuevamente con resentimiento, Rhodes finalmente levantó la cabeza y la miró. Porque mataste a la persona equivocada. Tan pronto como Rhodes abrió la boca, los ojos de Artoria se abrieron instantáneamente. No fue el rey de los conquistadores quien mató a Emilia Kiritsugu, sino Berserker. ¿Berserker? ¿Cómo es eso posible? Artoria colocó sus manos sobre la mesa y se inclinó hacia Rhodes, su voz llena de incredulidad. Por lo que mostraron, definitivamente fue Rider quien atravesó el pecho de Emilia Kiritsugu con su mano. Eso era un disfraz. Berserker es un espíritu heroico legendario que posee el concepto de actuar bajo múltiples disfraces y, por lo tanto, tiene la capacidad de cambiar su apariencia. Fue Berserker quien se transformó en la apariencia de Rider y mató a Emilia Kiritsugu. Posee la habilidad de operar bajo múltiples disfraces. Al escuchar esta descripción, Artoria se quedó atónita. Por alguna razón, siempre sintió que Rhodes estaba insinuando algo, y esta descripción le sonaba muy familiar. Capítulo 0769 La ira de Altria. Y conozco la habilidad de Berserker desde hace mucho tiempo. Entonces, las palabras de Rhodes atrajeron toda la atención de Altria. ¿Sabías eso? Escuchaba a Rhodes decir esto lentamente y sin prisas en un tono declarativo. Altria se quedó atónita. Entonces, una ira incontrolable se apoderó de su mente. ¿De verdad, permitiste que tus subordinados fueran asesinados por el enemigo? Así es. Rhodes no le explicó demasiado a Artoria. O mejor dicho, Rhodes, que tenía un alma pesada de entrenamiento diabólico escondida en su corazón, se alegró de ver el enredo de Artoria, e incluso quiso profundizar el malentendido. Emilia Kiritsugu es un perro muy fácil de manejar. Incluso entrenó bien a los otros perros bajo mi mando y me ayudó con muchas cosas, pero, como es un perro, ya no sirve para nada porque su valor ha desaparecido. Ante la mirada incrédula de Altria, Rhodes sonrió brillantemente y dijo. ¿Quieres preguntarme por qué dejé morir a Emilia Kiritsugu? Es simple, es divertido de ver, eso es todo. Las palabras que Artoria quería decir se le ahogaron en la garganta. En ese momento, la emoción en su corazón no era tan simple como la ira. Si fuera posible, incluso quería matar al demonio malvado frente a ella con una mirada. En cuanto a su maestro, aunque nunca le dijo nada excepto una reprimenda cuando se conocieron por primera vez, según la impresión de Altria y la información que obtuvo, Emilia Kiritsugu debería ser un mártir que está dispuesto a manchar su propio cuerpo con desgracia para seguir el camino de la justicia en su corazón. Hombre justo que está dispuesto a hacer cualquier cosa para imponer la justicia en su corazón y salvar a la mayoría de la gente. Al menos según la información obtenida por Altria, Kiritsugu Emilia no es esa persona. Sin embargo, esa persona murió de una manera que a Altria le pareció extremadamente frustrante. El monarca al que era leal murió a causa de un pensamiento repentino, y esa idea no era una conspiración ortodoxa. Si ese fuera el caso, Artoria estaría enojada, pero no tanto como ahora. Sin embargo, su señor permitió que sus enemigos mataran a sus leales subordinados solo por diversión. Entonces, no harás nada por la muerte de Emilia Kiritsugu, ¿verdad? Altria bajó la cabeza, su flequillo cubría su rostro, haciendo imposible ver su expresión. Así es, asintió Rhodes. No lo vengaré. Miles de hombres como él mueren cada año. Si tuviera que vengarlos por cada uno de los que matan, habría muerto de agotamiento hace mucho tiempo. En ese caso, déjame vengar a Emilia Kiritsugu y matar a Berserker. No, no te permitiré atacar ahora, Altria. Sin embargo, Rhodes no le dio esta oportunidad a Altria y rechazó su propuesta sin piedad. Te quedas en el castillo y no puedes ir a ningún lado. ¿Por qué es eso? Artoria encontró difícil comprender el comportamiento de Rhodes. Ya que no vas, entonces como ex sirviente, ¿no puedo vengar a mi antiguo amo? No. ¿Por qué? Altria interrumpió a Rhodes y preguntó en voz alta y en un tono emocionado. No pude proteger a mi maestro, y ahora, ni siquiera me darás la única oportunidad de redimir mi dignidad. ¿Tu dignidad? Rhodes levantó la cabeza, miró a Altria confundido por un momento y luego preguntó. ¿Qué tiene que ver tu dignidad conmigo? Pensé que eras solo un mago egoísta con una mala personalidad. Altria miró a Rhodes, la mirada en sus ojos gradualmente se volvió fría y su tono se volvió cada vez más hostil. Pero ignoraste la dignidad de los guerreros, atacaste sin tener en cuenta el sacrificio de los civiles y masacraste a personas inocentes a gran escala, y ahora, incluso puedes matar a tus propios subordinados solo por diversión, y ahora estás tratando de evitar que lo vengue, Rodfren Yugdomirenia, ¿qué tan malo tienes que ser para estar dispuesto a aceptar esto? Después de decir eso, Altria se dio la vuelta con una cara inexpresiva, se sentó en una silla en la habitación y dijo con frialdad. Nunca volveré a trabajar para ti. Si quieres que actúe, usa el hechizo de mando. HMPH. Como sea. Ya que insistes, Rhodes se rió entre dientes y volvió a su estado original de beber té y leer. Soy un mago, no un caballero. Proteger y salvar a los demás es el código de un caballero, pero un mago no tiene esa obligación. Ahora que eres subordinado de un mago, debes cumplir estas reglas. Al oír esto, Altria no reaccionó en absoluto.
Se sentó en la silla con los ojos cerrados como una piedra. En respuesta, Rhodes rió con desdén y continuó hojeando el libro mágico en su mano. Capítulo 0770. El rey cornudo mató a Ucarilla. Artoria y Rhodes no duró mucho. Después de todo, como gran arcanista, Rhodes ya estaba acostumbrado a largos periodos de meditación, mientras que Artoria, como caballero, obviamente no tenía esa habilidad. Poco después, Altria se levantó y se fue, preparándose para regresar a su habitación a descansar. Antes de irse, Rhodes también dio la orden para el segundo hechizo de comando en el momento adecuado. Te ordeno por el sello de mando, Artoria, que abandones este castillo sin mi permiso. El cuerpo de Altria se puso rígido, luego miró a Rhodes con fiereza, se dio la vuelta y cerró la puerta de un portazo. HMPH. Me encargaré de uno. Sin prestar atención al portazo de Altria enojado, Rhodes volvió su mirada al libro que tenía frente a él. Sin embargo, su atención no estaba en el contenido del libro. La enorme red de poder mental ya le había contado toda la información sobre lo que sucedió en cierta iglesia. Ustedes son muy aburridos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que 3 personas usen trucos sucios para torturar a un hombre? Con una mueca de desdén, Rhodes encontró a Lizrit a través de su poder mental y le contó la noticia de lo que sucedió en la iglesia. Liz, ayúdame a encontrar a un hombre llamado Kotomine Rise y cuéntale esta noticia. Lo entiendo, Rhodes. En la red mental, Rhodes escuchó la voz inorgánica habitual de Lizrit. Liz lo hará de inmediato. Al mismo tiempo, una figura diferente llegó a la iglesia en la ciudad de Fuyuki. Matou Carilla arrastró su cuerpo descompuesto y llegó a la iglesia a la hora acordada según la nota que el sacerdote le entregó antes de dejar a la familia Tosaka. Matou Carilla no sabía por qué había venido aquí. Desde que fue hechizado por la magia de Matou Kuran y transformado en una marioneta para la guerra del Santo Grial, no quedaban muchas emociones humanas en su mente. Tousaka Aoi, Kid Tousaka Tokioni, Sakura, Santo Grial War, etc. Esas son las pocas palabras que ahora tiene en la mente. Desde que las larvas mágicas reemplazaron sus circuitos mágicos y su tronco cerebral fue cubierto por gusanos cerebrales, su capacidad de pensamiento ha desaparecido gradualmente, e incluso la autoconciencia más básica se ha agotado casi por completo. Padre, estoy aquí, caminando hacia las profundidades de la capilla de la iglesia, Matou Carilla gritó con voz ronca y podrida. Sin embargo, nadie en la iglesia vacía respondió a su llamado. Matou Carilla, que se había convertido en una persona con retraso mental por culpa de los insectos, se rascó la cabeza. Incapaz de comprender la situación actual, decidió seguir caminando hacia la iglesia. Sin embargo, no mucho después de caminar, Matou Carilla pareció pisar algo y tropezó. Entonces, una figura roja sentada en una silla de iglesia, de espaldas a él, atrajo su atención. Un vestido estilo traje rojo, una espalda familiar y ese icónico cabello castaño oscuro. Tosaka, Tiburoni. Matou Carilla miró confundido a la figura que le daba la espalda, preguntándose por qué el cuerpo de Tosaka Tiburoni estaba allí. Al mismo tiempo, recogió el objeto que casi lo hizo tropezar. Era una daga manchada de sangre. Como si hubiera sido calculado hace mucho tiempo, el cuerpo de Psakatokioni cayó, y la herida de cuchillo sangrante en la parte posterior del cuerpo era extremadamente obvia. Kanye-kun. La repentina voz que venía desde atrás sobresaltó a Matou Carilla. El hombre, que ya tenía poca racionalidad, se puso rígido por completo. Se dio la vuelta lentamente y miró a la elegante figura que había entrado repentinamente en la iglesia por alguna razón desconocida. Girasol, aún conservaba el último rastro de racionalidad, dejó caer inconscientemente el cuchillo que tenía en la mano. De repente se dio cuenta de que todo esto había sido organizado por alguien para la situación actual. Alguien estaba tratando de hacerle daño. Entonces recordó la pequeña nota que había tirado. Kidomine Kirei. Estáis conspirando contra mí. Carilla, tú, mataste a Tokioni. Tosaka Aoi miró el cuchillo en la mano de Matou Carilla, luego miró el cuerpo de Tosaka Tokioni que yacía en el suelo, y la expresión de su rostro gradualmente se volvió sin vida. Aoi, Matou Carilla quería explicar algo, pero en ese momento, Saka Aoi había cambiado por completo. Esta gentil dama que había perdido a su esposo se volvió extremadamente loca. Como un fantasma, agarró el cuchillo que había arrojado al suelo y comenzó a apuñalarse frenéticamente. Por instinto de supervivencia, Matou Carilla agarró la mano del otro, pero en ese momento la fuerza de Tosaka Aoi se volvió inesperadamente grande. Sin poder hacer nada, pronto aparecieron docenas de rasguños de espada en el brazo izquierdo de Matou Carilla. En ese momento, ya no había la ternura familiar en los ojos de Tosaka Aoi. La mirada llena de odio asustó a Matou Carilla. Al mismo tiempo, una emoción indescriptible apareció en su mente. Te amo mucho. Con una furia repentina, Matou Carilla presionó a Psaka Aoi debajo de él y al mismo tiempo, extendió su mano para estrangular ferozmente su cuello. ¿Por qué me pones esa cara, Aoi? Capítulo 0771. La feliz victoria del jefe. Esperando demostrar mi valía frente a la persona que amo ayudando a Shiro Tousaka Tokioni, qué forma más tonta de pensar. En el segundo piso de la iglesia, Kotomine Kirei se burló mientras miraba las atrocidades de Matou Carilla. Después de enterarse por Matou Zouken que Matou Carilla también tuvo esta idea, Kotomine Kirei planeó este dramático encuentro entre amante, esposo y esposa. En cuanto al resultado, esta actuación fue bastante buena. Al menos Gilgamesh, que estaba a su lado, se mostró bastante feliz viéndola.
Dale a los tontos la verdad y sus sueños se harán añicos. Gilgamesh, sosteniendo su copa de vino, observó la escena frente a él con la mentalidad de estar viendo una obra de teatro y sonrió feliz. Es realmente una buena farsa, Kirei. Totomine Kirei también estaba de pie frente a él. El sacerdote vestido de negro sonrió levemente y se inclinó ante Gilgamesh. Al mismo tiempo, tomó la copa de vino que le entregó la otra parte, rió entre dientes y la chocó con Gilgamesh. El vino tinto en la copa emitía un brillo oscuro, como sangre turbia. Esto es solo un intento de complacer a los principiantes. Me pregunto si este drama podrá satisfacer al gran rey R. Vaya. Como principiante, te has preparado bien para tu primera escena. Gracias por el cumplido. Totomine Kirei se inclinó nuevamente, mirando hacia las sombras a un lado y dijo con una sonrisa. Entonces, me pregunto qué piensa el señor Matou Zouken de mi arreglo. Entre las sombras, Matou Zouken, que parecía un joven maestro, salió con una mirada casual en su rostro. Miró a Totomine Kirei, luego miró a través de la barandilla al miserable hombre de abajo que se estaba volviendo loco, estrangulando desesperadamente el cuello de Tsakaoi y gritando inhumanamente, y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. Jeje. Realmente no pareces un discípulo enseñado por ese anticuado Toshiomi. Bueno. Así es, si tú y Toshiomi tuvieran la misma personalidad, entonces Toshiomi no habría muerto. Matou Zouken una vez más volvió su mirada hacia Totomine Kirei, con una expresión significativa en su rostro. Aunque no me satisface mucho que juegues así con mi nieto, eso es todo, vale la pena ver a ese chico carilla mostrar ese tipo de expresión. Jovencito, tengo grandes esperanzas en ti. Justo cuando las dos personas y un espíritu heroico en el segundo piso estaban sintiendo tranquilamente el placer diabólico del momento y esperando el desarrollo de la situación después de que Matou Zouken estrangulara a Tou Sakaoi hasta la muerte, una figura que no debería haber estado aquí apareció de repente y pateó a Matou Carilla que estaba cometiendo el crimen. Blanco Seco dio una voltereta y se puso de pie con firmeza con una agilidad que no era menor a la de un gimnasta internacional. Ignorando a Matou Carilla, quien fue pateado por él mismo, el anciano se agachó para verificar el estado de Tou Sakaoi, y solo respiró aliviado cuando descubrió que se había desmayado debido a la falta de oxígeno. Padre. Un indicio de vacilación apareció en el rostro de Totomine Kirei, y luego se dio la vuelta y bajó al segundo piso, parándose en el centro de la capilla y mirando directamente a Totomine Riku. Totomine Kirei, Matou Carilla, que aún no se había desmayado y había recuperado ligeramente algo de conciencia debido al fuerte golpe, luchó por arrastrarse hacia Totomine Kirei, pero inmediatamente fue pateado por este último y se desmayó por completo. Kirei, tú hiciste todo esto. Totomine Ri miraba con expresión desagradable al hijo que tenía delante, del que siempre había estado orgullosa, y apretó los puños. Padre, ¿por qué estás aquí? La voz de Totomine Kirei seguía siendo firme y sin emociones, pero esta vez había un toque de vacilación en su tono. Deberías estar ayudando a organizar el trabajo de socorro en casos de desastre en el área de desastre de la ciudad de Fuyuki. Respóndeme, Kirei. Totomine Kirei, cuyas palabras fueron interrumpidas por el rugido de su padre, dudó por un momento y luego habló. Sí, lo hice. Y ya maté a Tokiomi-sensei. Los dos puños chocaron violentamente, usando el mismo poder de Baji. Totomine Kirei permaneció inmóvil, mientras que Totomine Risei retrocedió varios pasos. Aunque alguna vez fue un agente, Totomine Risei obviamente no es un hombre joven, y también es un rival de Totomine Kirei, quien se encuentra entre los mejores. Ríndete, padre. Soltó un suspiro y dijo sin expresión frente a Totomine Kirei. No dejaré que te lleves a Toosaka Aoi. Totomine Ri sostenía con fuerza en su bolsillo el pequeño accesorio que le había dado el subordinado del mago llamado Rock Foraine Yugdo Mirenyu. Esta es mi granada de destello modificada. A través de la magia de la comunicación remota, la joven voz aún permanecía en la mente de Totomine Risei. Es efectiva incluso contra los espíritus heroicos, así que siéntete libre de usarla. Con una mano sosteniendo a Tosaka Aoi detrás de él, Totomine Ri aprovechó el descuido de Totomine Kirei para tirar las cosas que tenía en el bolsillo. Al mismo tiempo, siguió las instrucciones de Rode y se puso un par de gafas de sol modificadas. Una luz poderosa apareció en la capilla. Totomine Kirei sintió un dolor en los ojos y se dio la vuelta inconscientemente. Totomine Ritsu aprovechó esta oportunidad para cargar a Tosaka Aoi en su espalda y corrió hacia la puerta de la iglesia. Capítulo 0772. La esencia de Totomine Risei. Sin embargo, en ese momento, una repentina luz dorada apareció en la luz blanca, y un delgado tesoro en forma de espada salió disparado y atravesó el abdomen de Totomine Risei mientras corría. ¿De verdad no crees que puedas escapar, viejo? Gilgamesh descendió lentamente del segundo piso, mirando a Totomine Risei que yacía frente a él, con desdén y diversión en sus ojos. Kirei por su parte no dijo nada, pero su expresión parecía un poco extraña. Al ver esto, Yan Fenlisen de repente se sintió un poco triste. Mirando al hijo que siempre lo había satisfecho y nunca lo había decepcionado, el anciano parecía haber envejecido decenas de años en este momento. En ese momento, Gilgamesh ya había llegado frente al anciano, blandiendo un tesoro que parecía una fina aguja de acero en su mano. Anciano, todavía tengo mucha curiosidad, ¿cómo supiste que estábamos aquí? Gilgamesh se inclinó para mirar a Totomine Risei y tocó la frente de Totomine Risei con el tesoro que tenía en la mano. No puedes mentirme ahora. Cualquiera que haya sido apuñalado por este tesoro no mentirá durante varias horas, así que dímelo.
Kotomine Ri estaba cubriendo su abdomen que estaba atravesado por un tesoro, respirando con dificultad, mirando a Gilgamesh frente a ella, como si quisiera reprimir algo, pero después de admitirlo por un tiempo, todavía lo dijo impotente. Soy Lord Rhodes, recibí una advertencia de Lord Rhodes, así que vine a echar un vistazo. No esperaba ver una escena así. Dios. ¿Hice algo malo? ¿Vas a castigarme así? Mientras hablaba, Kotomine Risen miró ferozmente a Kotomine Kirei, quien bajó la cabeza. Rodfren Yogdomirenia. Al escuchar el nombre nuevamente, Gilgamesh frunció el ceño y dijo. ¿Él te ayudó? Esta vez, Kotomine Risen no dijo nada, sino que giró la cabeza enojado. Sin embargo, a Gilgamesh no le importó el comportamiento de Kotomine Risen en ese momento. La información que obtuvo de sus palabras hizo que el rey dorado se sintiera de repente un poco preocupado. ¿Verdad que mostraba? Ese hombre es alguien a quien no se puede enfrentar de frente. Habiendo concluido lo anterior, Gilgamesh se dio la vuelta y habló con Kotomine Kirei. Kirei, siento que algo anda mal. Abandonemos este lugar lo antes posible. ¿No es bueno? ¿Es por Rodfren Yogdomirenia? Kotomine Kirei miró a Gilgamesh, que siempre había sido intrépido, con sorpresa. Era difícil imaginar que la otra parte le tuviera tanto miedo a un mago humano. Después de todo, hasta ahora, muchas personas, incluido Kotomine Kirei, todavía creían que el ataque a la nueva área Fuyuki provenía del noble fantasma de un espíritu heroico extremadamente poderoso. Después, la familia Shikaiju detuvo por completo sus acciones y nadie vino a vengarla después de que matara a Emilia Kiritsugu, lo que hizo que Kotomine Kirei supusiera que el costo de usar ese noble fantasma debía ser muy alto. Ahora, la familia Shikaiju solo puede tener al Tria como espíritu heroico disponible. Pero Gilgamesh era diferente. Sabía muy bien que Rode no dependía del poder de los espíritus heroicos ni de los tesoros. El título de Rey de las Estrellas que le había dado el otro partido parecía un poco absurdo, pero Gilgamesh, que había visto esas naves de desembarco y los cañones orbitales de los satélites, sabía muy bien, Rodfren Yogdomirenia no es de la Tierra. Es muy probable que sea un emperador alienígena que gobierna un poderoso imperio alienígena y posee una gran cantidad de poderosas flotas espaciales. Si Gilgamesh había pensado que él y sus hombres podrían luchar contra Rhodes antes, ya no tuvo esa idea después de ver el poder del cañón orbital. Después de todo, otros podrían no saberlo, pero Gilgamesh pudo verlo claramente a través de la estrella de la omnisciencia y la omnipotencia. Solo uno de los 10 cañones orbitales lanzó un ataque. Estos antiguos reyes, bendecidos con el misterio y la leyenda, pueden actuar tiránicamente en la tierra y hablar de sus ideales, pero ¿qué pasa si tienen que enfrentarse a enemigos de más allá del cielo? Se mire como se mire, el emperador de una galaxia es mucho más valioso que el rey de un país de un planeta. Gilgamesh tenía miedo a la muerte, pero en esta aburrida guerra del Santo Grial, la muerte no importaba, sino morir de una manera tan miserable e inexplicable era otra cosa. Al mismo tiempo, de pie en la cubierta del acorazado flotante, Rhodes extendió su mano derecha, señaló con el pulgar en dirección a la iglesia de la ciudad de Fuyuki durante mucho tiempo y luego dijo con una sonrisa. Golden Flash, Padre Mapo y Viejo Bud, sorprendidos. Entonces, detrás de Rhodes, el cañón electromagnético doble de 500 milímetros del acorazado flotante rugió nuevamente. Proyectil completamente metálico que pesaba decenas de toneladas fue expulsado y, junto con la energía cinética y la fuerza electromagnética, provocó una llama blanca pura, como un meteoro deslumbrante, volando a gran velocidad en dirección a la iglesia de la ciudad de Fuyuki. Capítulo 0773 Lancelot huyó. El lanzamiento del cañón de riel electromagnético no es algo que se pueda ocultar solo porque uno quiere, especialmente cuando el oponente es un espíritu heroico que ya ha sido alertado. Casi 100 toneladas y viajaba a una velocidad de más de Mach 50 produjo una temperatura de miles de grados en el aire. Cola de color rojo anaranjado de casi 100 metros de largo, como un meteoro, volando sin disimulo hacia la ubicación de la iglesia de la ciudad de Fuyuki. Meteorito arrastrando una cola brillante y pavoneándose por toda la ciudad. El meteorito viene otra vez. Los ciudadanos en el aeropuerto, en el lugar de concentración de las víctimas del desastre, en las ruinas donde la gente se refugiaba del frío nocturno e incluso en la ciudad vieja, estallaron en un gran pánico al ver este meteorito. La escena de la destrucción de la nueva ciudad no hace mucho tiempo todavía estaba vívida en sus mentes. Nadie quería que se repitiera la situación del día anterior, cuando la nueva ciudad fue destruida, por lo que el frágil orden que las fuerzas de autodefensa habían logrado mantener durante los últimos 2 días con la ayuda de armas, carros y tanques se derrumbó en un instante. Nadie supo quién disparó el primer tiro, pero después de eso, el sonido de los disparos continuó escuchándose desde la ciudad de Fuyuki. Entre la gente común de la ciudad, las personas que todavía estaban en la iglesia de la ciudad de Fuyuki estaban en pánico extremo, y Gilgamesh era el más asustado entre ellos. Después de todo, entre las personas presentes, solo Gilgamesh había sentido personalmente la poderosa fuerza del ataque espacial. Bajo el impacto y las llamas de miles de grados, consumió el 30% de los artefactos protectores de su propio tesoro antes de sobrevivir. Por lo tanto, cuando Gilgamesh vio el proyectil de energía cinética volando hacia él, su reacción fue la mayor. Ese ataque le causó suficiente trauma psicológico como para que ni siquiera se diera cuenta de que el poder de este ataque era mucho menor que el que destruyó el nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki. Sin embargo, Kotomine Kirei se dio cuenta de esto. Es mucho más débil que la última vez. ¿Es cierto que el poder mágico utilizado para usar el noble fantasma es insuficiente?
No, con el poder del árbol de los 1000 mundos, incluso si es un poder mágico de nivel A o incluso A, aún se puede compensar siempre que se invierta lo suficiente. ¿Es una condición para su uso? La falta de valores de la gente común le dio a Kotomine Kirei el tiempo y el espacio para analizar este ataque, aunque su análisis fuera erróneo. Pero a Gilgamesh eso no le importó. Agarró a Kotomine Kirei por el cuello y salió corriendo de la iglesia. Kirei, no pienses en esas cosas desordenadas, debemos irnos de aquí inmediatamente. En ese momento, Gilgamesh ya no se preocupaba por los juegos divertidos. Al distraído rey de los héroes no le importó lo que dijo Kotomine Kirei, ni tampoco prestó atención a Kotomine Rise y Sakaoi que yacían medio muertos en el suelo. En cambio, salió corriendo de la iglesia. Al mismo tiempo, al ver las acciones de Gilgamesh y su pánico sin precedentes, Matou Zouken se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal e inmediatamente sacó el libro de los falsos ministros que había preparado de antemano. Berserker. Te ordeno en nombre del sello de comando que me saques de inmediato y a Matou Carilla de esta iglesia. Ahora. Después de dar la orden, Matou Zouken, que había perdido un sello de comando, inmediatamente miró a Matou Carilla con disgusto, como si estuviera mirando algo sucio. Matou Zouken no estaba dispuesto a proteger a su propio hijo rebelde, pero no había otra opción. El contrato de Lancelot era con Matou Carilla, y su propio libro de los falsos ministros solo podía tomar prestados los sellos de comando, pero no podía eliminar el contrato por completo. Además, para el apoyo Matou Carilla, Matou Zouken todavía mantiene la idea de exprimir hasta la última gota de valor. Rugido. Tras la invocación de Zouken Matou, el cuerpo del caballero negro apareció una vez más en el mundo real. Dejó escapar un rugido sin sentido, luego sostuvo a Matou Zouken y Matou Carilla bajo sus brazos, uno en cada mano, y salió corriendo de la iglesia sin dudarlo. Después de que salieran corriendo de la iglesia, los proyectiles cargados de alta temperatura y enorme energía cinética impactaron en el lugar de la iglesia. La fuerza del impacto noqueó directamente a 2 personas y un espíritu heroico, incluido Matou Zouken. Después de saltar una distancia de casi 800 metros, aterrizaron a salvo bajo la protección de los 2 Lancelot. Al mismo tiempo, de pie en la proa del acorazado flotante, Rhodes miró el humo espeso que se elevaba a lo lejos. Sintiendo que no había causado ningún daño a la otra parte, frunció ligeramente el ceño. Este no era el resultado que quería ver. Pero considerando que ustedes se esforzaron tanto en escapar para complacerme, les daré una oportunidad. El poder de la mente transmitió el sonido y la imagen a los oídos de Gilgamesh y los demás. Rhodes se burló, primero estiró 5 dedos y luego estiró 3 dedos. Incluyendo el último, mis barcos de guerra solo lanzarán 8 ataques más esta noche. Después de 8 ataques, no volveré a atacarte. Hasta el amanecer, intenta complacerme con tu feo comportamiento. Capítulo 0774 Gilgamesh es alcanzado por un cañón. Entonces comencemos. Después de decir eso, Rhodes extendió su mano derecha, señaló con su dedo índice hacia adelante en dirección al nuevo distrito de la ciudad de Fuyuki y dio órdenes al puente del acorazado. El número de ataques es 8. Proporcionaré las coordenadas del objetivo. Todas las naves, preparen sus armas. ¿Sí? Desde la transmisión del acorazado, y luego los 2 cañones principales montados en 2 piezas desplegados en la cubierta delantera del acorazado emitieron simultáneamente el sonido único de fricción de metal cuando las torretas se movieron y los cañones de los cañones se movieron ligeramente para comenzar la corrección de la artillería. Con la enorme potencia de un cañón electromagnético de calibre 500 milímetros, no existe el llamado arco balístico en la ciudad de Fuyuki, una pequeña ciudad con una longitud y un ancho de menos de 10 kilómetros. Además, el terreno en forma de cuenca, rodeado de montañas por todos lados y el mar por un lado, también permite a los buques de guerra realizar bombardeos de cobertura total de toda la ciudad con una vista sin obstáculos. Justo después de que Minin de Rhodes diera la orden, las bocas del primer y segundo cañón principal rugieron de nuevo. Se dispararon un total de 4 proyectiles, arrastrando llamas de color rojo anaranjado en la cola, y el meteorito naranja que causó pánico en toda la ciudad de Fuyuki apareció de nuevo. Incluyendo el último, mis barcos solo lanzarán 8 ataques más esta noche. Después de 8 ataques, no volveré a atacarte. Hasta el amanecer, intenta complacerme con tu fea apariencia. Esta vez, Luode ya no ocultó su poder mental. La voz que penetró las defensas mentales de las personas y llegó a sus mentes aterrorizó a Gilgamesh y sus compañeros. Lo que dijo Rhodes encendió por completo la ira de Gilgamesh. ¿Cómo te atreves a decir algo tan traicionero como pedirme que te complazca? Gilgamesh estaba furioso, incluso había sacado la mitad de su propia espada de separación, pero el ataque resultante disipó instantáneamente la ira recién nacida del rey héroe, y lo que siguió fue el miedo al ataque del camión orbital del satélite esa noche. Al fin y al cabo, Gilgamesh todavía tenía miedo a la muerte. Esto no tenía nada que ver con su valentía, era simplemente un legado histórico. Padre, ¿por qué está pasando esto? En ese momento, Kotomine Kirei miró la iglesia a lo lejos que fue destruida por el primer proyectil de cañón electromagnético, y la expresión de su rostro se volvió un poco aturdida. Aunque había querido probar la sensación del parricidio más de una vez, e incluso quiso probar métodos más brutales, hasta que vio a su propio padre morir frente a sus propios ojos, Kotomine Kirei finalmente no pudo aceptarlo. En ese momento, Kotomine Kirei volvió a experimentar otras 2 emociones además del placer como ser humano, a saber, arrepentimiento y dolor.
Sin embargo, Gilgamesh no le dio a Kotomine Kirei mucho tiempo para saborear sus nuevas emociones, o más bien, Rhodes no tenía la intención de darle esa oportunidad. Kotomine Kirei. Ven aquí. No lo olvides, tú también eres el objetivo de ese tipo. Agarrando el cuello de Kotomine Kirei, Gilgamesh, con la fuerza inhumana del brazo del espíritu heroico, arrastró a Kotomine Kirei y corrió a una velocidad cercana a la del sonido. Afortunadamente, el traje de sacerdote de bendición de la gente de la iglesia era de buena calidad y el cuello no estaba roto. Al mismo tiempo, Matou Zouken también ordenó a Lancelot que hiciera lo mismo. Después de abandonar su ubicación original, 4 proyectiles cinéticos supersónicos impactaron su ubicación original, haciendo estallar directamente 4 grandes pozos conectados con un diámetro de más de 500 metros y una profundidad de casi 5 metros. El poder de uno solo de estos proyectiles no es de ninguna manera inferior a un ataque de máxima potencia después del lanzamiento del verdadero nombre de un noble fantasma antimilitar de nivel B, lo que hace temblar de miedo a Gilgamesh y a los demás. Bueno, el gran perro que aún no ha aparecido en el escenario dijo, maldita sea, esto es blanquear al ejército, ¿cómo puede jugar en el futuro? Los 2 grupos de personas que escaparon del ataque dieron un suspiro de alivio, pero inmediatamente recuperaron la vigilancia. Después de todo, Rode dijo que habría 8 ataques en total, y este era solo el primero. Efectivamente, apenas 5 segundos después de que cayeran los primeros 4 proyectiles, se lanzó el segundo ataque de los cañones principales del acorazado. 4 proyectiles más cayeron en la posición donde habían estado estacionados antes, y esta vez los puntos de aterrizaje no se superpusieron, sino que estaban ligeramente separados, aumentando el área de cobertura de la potencia de fuego del 517%. Maldita sea. Gilgamesh, cuyos parámetros de habilidad son muy inferiores a los de Lancelot, pero que tiene que llevar a Kotomine Kirei con él, ve que le resulta imposible esquivar una de las balas, por lo que tiene que sacar el equipo de protección directamente de su propia casa del tesoro y recibir el golpe de frente. Auge. Un golpe, el ataque del camión orbital fue bloqueado, pero el prototipo del arma defensiva de Gilgamesh, llamado Robayas, 7 anillos del cielo ardiente, también se había fragmentado, y Barrenes fue degradado directamente al nivel de y obviamente era inútil. Maldita sea. Gilgamesh, al ver el tesoro que tenía en la mano y que se había convertido en basura, frunció el ceño. En lugar de recuperarlo, lo arrojó directamente. Al mismo tiempo, ocurrió una situación que aterrorizó aún más a Gilgamesh y sus compañeros. Capítulo 0775 El capital para apoderarse del Santo Grial. Gilgamesh y sus compañeros, el enorme acorazado que flotaba en el cielo giró todo su casco horizontalmente, con 2 cubiertas, 5 torretas y un total de 10 cañones de riel electromagnéticos de 500 milímetros apuntando hacia ellos, quienes quedaron atónitos. HMPH. Hagamos una apuesta. Veamos si alguno de ustedes puede sobrevivir esta vez. Rhodes levantó su mano derecha con una mueca de desprecio y luego la dejó caer con fuerza. Detrás de él, un total de 10 proyectiles de las 5 torretas fueron expulsados de los cañones por la poderosa fuerza electromagnética. Esta noche estaba destinada a ser una noche de insomnio para los ciudadanos de la ciudad de Fuyuki. La destrucción y el pánico causados por esta salva no tenían precedentes, porque cuando se lanzó esta ronda de bombardeos, Gilgamesh y Lancelot estaban corriendo hacia el sur y el norte de la nueva zona de la ciudad respectivamente. Esta forma de escapar obviamente tiene la intención de dispersar la potencia de fuego. Como era de esperar, los proyectiles que los atacaban se dividían en 2 grupos. Sin embargo, a diferencia de lo que habían pensado anteriormente, los ataques de estos grupos de proyectiles no se distribuyeron uniformemente sobre sus objetivos. Los primeros en tener mala suerte fueron los del grupo de Lancelot, ya que en la primera ronda de salvas les correspondieron 7 proyectiles. Maldita sea. Berserker. Te lo ordeno en nombre del sello de comando. Llévame a un lugar seguro lo más rápido posible. Durante la huida, Matou Zouken perdió su mano. Al ver que los proyectiles estaban a punto de caer, agarró el libro de la traición y usó el sello de comando sin dudarlo. Con la amplificación del hechizo de comando, Lancelot parecía haber obtenido un super buff. Apareció junto a Matou Zouken a una velocidad casi tan rápida como un destello, y luego destello nuevamente para aparecer fuera de la cobertura del fuego de artillería. Maldita sea. Matou Zouken miró el libro del falso ministro en su mano. A diferencia del libro del falso ministro usado por Matou Shinji, el libro que él hizo puede usar sellos de comando, pero solo tiene derecho a usar 2 sellos de comando. Y ahora, Matou Zouken ya no tiene sellos de comando para usar para comandar a Berserker. La única función de este libro en la actualidad es permitir que Zouken Matou tenga cierto poder de mando sobre Berserker transfiriendo parte de la autoridad contractual del maestro, pero la prioridad es menor que la del propio maestro. HMPH. ¿Correr por separado? ¿Crees que este método es realmente efectivo? Rhodes se burló y una vez más transmitió las coordenadas del ataque al puente a través del poder mental, pero esta vez, emitió una nueva orden. No soy el extraterrestre con retraso mental de esas películas de Hollywood. Todas las armas principales. Ataquen primero a Berserker. Mientras hacía girar el bastón corto esmeralda en su mano, Rhodes sonrió con orgullo y se dijo a sí mismo. Todavía quedan 4 oleadas de ataques. ¿Qué oleada podrás resistir? Déjame esperar y ver. Obviamente, el cambio temporal del orden de ataque de Rhodes era algo que Zouken Matou no había esperado. Al ver los 10 proyectiles acercándose cada vez más a él en la distancia, lo único que podía hacer era seguir instando a Lancelot a acelerar. Acelerar.
Acelera de nuevo. En ese momento, Matou Zouken empezó a sentir odio hacia sí mismo. Lamentó no poder esperar otros 400 años. Después de todo, mientras la base del Gran Santo Grial todavía esté allí, el sistema del Santo Grial seguirá funcionando hasta que haya suficiente poder mágico para iniciar una nueva ronda de la Guerra del Santo Grial. Obviamente, mientras espere hasta ese momento, tendrá suficiente capital para regresar. Al mismo tiempo, seguía maldiciendo a Rhodes en su corazón, maldiciendo que Rhodes viniera a robar su Santo Grial a pesar de que ya tenía un poder tan fuerte. Al mismo tiempo, también estaba celoso de Rhodes por poseer tanta fuerza y poder a una edad tan joven. Al fin y al cabo, un acorazado flotante que parezca que está ahí debe construirse con mucho esfuerzo y requiere, como mínimo, capacidades industriales extremadamente altas. No es algo que un mago que haya permanecido en el sótano durante décadas pueda construir. Mientras pensaba, Matou Zouken de repente sintió que su cuerpo temblaba, y luego un enorme miedo dominó su corazón. No es bueno. Descuidado. Matou Zouken miró su mano que se aferraba a la armadura de Lancelot. En ese momento, la mano se había vuelto terriblemente blanca, lo que mostraba que había ejercido demasiada fuerza hasta el extremo y estaba casi al límite. Maldita sea. Olvídate del cuerpo de Shinji, él es solo un niño de menos de 10 años. Aunque gritaba en su mente que había calculado mal, esto no podía compensar la fuerza perdida. Al ver que su mano se deslizaba gradualmente hacia abajo, la expresión de Zouken Matou comenzó a volverse cada vez más sombría. Finalmente, bajo la mirada de desesperación, Zouken Matou una vez más se separó de Lancelot. Pero esta vez, ya no tenía los sellos de mando para salvar a nadie. Berserker. Berserker. Maldita sea. Lancelot. Ven y sálvame, ah. Sosteniendo el libro de los traidores como si fuera su última gota, Matou Zouken comenzó a gritar frenéticamente. Entonces, Lancelot inclinó la cabeza ligeramente hacia atrás, primero miró a Matou Zouken, luego miró a Matou Carilla en sus brazos y tomó una decisión en muy poco tiempo. La seguridad de la vida del invocador es mejor que la del falso maestro que sostiene el libro del falso ministro. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones. Gracias.